favor que lo hagan todo con caridad, con respeto y con el amor ferviente por su fe. El nombre de este debate es: ¿cuál de todas las denominaciones evangélicas es la Iglesia de Cristo? Les pido por favor a los que están en el chat, si nos escuchan bien, por favor, le pueden picar ahí un numerito, el 1 o el 2, no importa, ¿verdad? Para saber si nos están escuchando bien. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál de todas las denominaciones evangélicas es la Iglesia de Cristo? Les voy a pasar el formato de este debate, las reglas del formato. Van a ser 7 minutos. Muchas gracias, Derly Josué Pérez. Gracias, Dios les bendiga. El formato es 7 minutos de exposición de cada una. Ahorita voy a pasar a la hermana Betty para que se presente, ¿no? Sí, 7 minutos de exposición de cada una, 5 preguntas por cada una. Van a tener 1 minuto para formular una pregunta, 2 minutos para contestar y 2 minutos de contrarrespuesta. Van a ser también 10 minutos de refutación y 5 minutos al final de conclusión. ¿Okay? Entonces, le voy a pasar la palabra a la hermana Betty Vale para que se presente. Adelante, Betty Valenzuela. Sí, hermanita, muchísimas gracias. Permítanme, ahí prendo la cámara. Ay, no, es que se me desbarató mi computadora. Bueno, no, muchísimas gracias. Sí, este debate se va a retransmitir en el canal de Rodrigo Calvo, con la autorización de Iracema. Espero que ahorita en la presentación Iracema lo diga para que YouTube no le vaya a quitar Igual yo le pido a Rodrigo que sea íntegro el debate. Él siempre no les cambia el título, no los edita, y por eso es que yo le pido a Rodri que sí, o sea, que sea su canal. Bueno, yo vengo a defender que ninguna iglesia evangélica es la Iglesia de Cristo, ¿sí? El debate en sí, hermanos, no es hablar de la Iglesia Católica, a menos que Iracema crea que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, ahí sí. Entonces, el tema es: ¿cuál de todas las iglesias no católicas o evangélicas es la Iglesia de Cristo? Yo quisiera saber. Entonces, bendiciones a todos. Gracias, hermana Marisela. Gracias, Iracema. Y pues adelante. Dios me los bendiga. Muchas gracias, hermana Betty. Le voy a hacer una pregunta a las dos y me gustaría que las dos me contestaran si sí o si no. Para las personas que están en el chat y que están diciendo que se va a inclinar este debate para un solo lado, me gustaría que me contestaran si las dos porque yo no estuve presente, si las dos estuvieron de acuerdo en que el nombre del debate sea: ¿cuál de todas las denominaciones evangélicas es la Iglesia de Cristo? ¿Estuvieron de acuerdo en el nombre? Sí, o sea, yo fui la que le propuse a Iracema el tema. De hecho, le dije yo a Iracema que si yo escogía todo, empezaba yo, ¿verdad, Iracema? Entonces Iracema aceptó. Después Iracema no estuvo de acuerdo con que fuera en mi canal, y le dije: está bien, hombre, que sea en el tuyo, pero aún así yo yo inicio y ella termina. Entonces Iracema sí aceptó, ¿verdad, Iracema? Claro, aceptamos el tema, aceptamos el programa, el tema, todo el formato, solamente lo del canal, para que pues haya un poco de pues que esté nivelado, ¿verdad? O sea, y también para que pues como voy iniciando, también se me hace una buena parte abordar este tema. La verdad, yo lo abordo con mucho respeto, y pues sí estoy totalmente de acuerdo, y también estoy de acuerdo en que lo retransmitan si respetan el nombre del debate. Igualmente para mis hermanos cristianos evangélicos, tienen permiso de retransmitirlo siempre y cuando tengan el nombre original del debate, y pues no haya ningún insulto, ya sea por parte de cualquiera de los demás hermanos, para ninguna de nosotras tres, lo que compete. Muy bien, muchas gracias. Entonces ya están mirando los que están en el chat, que fue como un acuerdo, tanto el nombre del debate como el formato y todas las reglas. Bueno, pues muchas gracias. No se ha presentado bien Iracema. ¿Se puede presentar para que diga de qué congregación y todo? Hola, ¿qué tal? Gracias, buenas tardes. Pues mi nombre es Iracema Jiménez,
Tengo 6 años de convertida al cristianismo. Crecí en una iglesia católica. A los 14 años me separé de la iglesia católica, como algunos ya conocen. Y pues estamos aquí atendiendo el llamado del Señor para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros, como el Señor lo manda, con toda humildad y mansedumbre. Todos son bienvenidos a este canal y pues doy las gracias por que tienen este tiempo para poder escuchar este mensaje, este tema. Y pues esta sería mi presentación. Muchas gracias, Iracema. Entonces también quedaron en el acuerdo en que iba a empezar la hermana Betty Valenzuela, ¿verdad? Bueno, hermana Betty, entonces ya les leí el formato, lo repito para todos. Las reglas del formato son 7 minutos de exposición de cada una, 5 preguntas de cada una, 1 minuto para formular la pregunta, 2 minutos para contestar, 2 minutos de contrarrespuesta y 10 minutos de refutación. Y al final van a ser 5 minutos de conclusión. Les pido también, por favor, nada más que no se arremeden, que no hagan así ademanes como para que la otra persona se siente incómoda. Van a hablar de Dios y yo sé que las dos son buenas personas, son humanas, son cristianas y se respetan también. Porque pues me ha tocado verlas en el privado, cómo platican, que se respetan las dos. Entonces, así para que fluya bien el debate si la gente hable bien de las dos, no solamente se incline para una sola parte. Entonces, sin más por parte, vamos a empezar. Aquí estamos, pero las voy a tener que sacar de allí porque ocupo el cronómetro. Bueno, hermana Betty. Si gusta apagar mi micrófono en el tiempo de Betty y viceversa. Tú lo puedes apagar. Sí, okay. Tú lo apagas. Te apagas el tuyo nada más. Bueno, yo voy a controlar el mío. Adelante. Porque tengo que estar entrando cada ratito. Adelante. Bueno, entonces, ¿ya está lista, hermana Betty? Más que lista. Bueno, entonces, permítame, déjenme agarrar el cronómetro. Enteros. Tiene 7 minutos para su exposición a partir de ahora. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo voy a empezar con esto, ¿sí? No voy a hablar de la Iglesia Católica porque el tema es cuál de las iglesias evangélicas, llámense reformada, llámense evangélica, llámense neoevangélicas, llámense pentecostales, llámense neopentecostales, cuál de las iglesias es la Iglesia de Cristo, de esas iglesias, de esas denominaciones. Entonces, yo voy a empezar con 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que ahí se nos dice que la iglesia es el fundamento de la verdad. Aquí la pregunta es, y me gustaría que Iracema anotara mis preguntas que voy a hacer en mi exposición, porque me la voy a pasar casi con puras preguntas. Aquí la pregunta es, si Pablo en 1 de Timoteo dice que la iglesia es el pilar y el fundamento de la verdad, aquí la pregunta es para Iracema. ¿Cuál iglesia? ¿La de los calvinistas? ¿La de los luteranos? ¿La de los pentecostales que creen que la salvación se pierde? ¿La de los pentecostales que creen en la unicidad? ¿La de los pentecostales que son trinitarios? Porque es una doctrina cardinal, o sea, una doctrina importantísima para todo el cristiano es ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? Sí, porque por eso los ateos son ateos, ¿verdad? Porque porque no saben quién es Dios. Entonces si los cristianos pentecostales unicitarios, son la iglesia de Cristo, que necesariamente me va a tener que decir por qué es la iglesia de Cristo. Si ella cree que las iglesias, porque ella es pentecostal, si ella es pentecostal trinitaria, que me diga, entonces, ¿cuál es la iglesia de Cristo? Porque les digo, es muy importante saber el nombre, quién es Cristo. Ok, eso es por un lado. ¿Cuál iglesia? ¿De cuál iglesia habla Pablo? Ahora, si Iracema dice, no, es que son poquitos de los pentecostales unicitarios, son otros tantos de los pentecostales trinitarios, otros tantos de los bautistas, ¿verdad? Porque hay bautistas que son de corte reformado, que creen en el bautismo de los infantes. Hay bautistas que no creen en el bautismo de los infantes. Bueno, entonces aquí la pregunta es, ¿cuál iglesia? ¿Cuál iglesia es la que habla Pablo? O sea, ¿cuál denominación? Sí, eso es por un lado. Y luego, allá por la segunda carta de Pedro, nos dice, ¿verdad?, que
que no, a ver, ahorita me voy a poner modo protestante. Ahí en la segunda carta de Pedro nos dice no pensar más allá de lo que está escrito. Este texto bíblico lo usan muchísimo. Yo me atrevo a decir que todos los que no son católicos, todos reformados, pentecostales, no pentecostales, evangélicos, hasta sectarios como los testigos de Jehová, hermanos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién fue el que pensó más allá de lo que estaba escrito? ¿Los pentecostales unicitarios o los pentecostales trinitarios? ¿Quién fue el que pensó más allá de lo que está escrito? Esa pregunta también me gustaría que me la respondiera Iracema. Ahora, yo voy a dar unos 7 puntos, si me alcanza el tiempo, porque yo digo que los pentecostales no son la iglesia de Cristo. No lo son, hermano. Número 1, porque ellos, por ejemplo, creen en profetas y según Cristo en la Biblia, ¿verdad? El último profeta fue Juan, según Cristo. Pero según según los pentecostales, todavía hay profetas. Me va a decir, no, pero es que todos somos profetas con el bautismo. La respuesta es sí, pero ellos no lo toman así. Ellos toman la palabra profecía, de que ellos están profetizando algo. Por ejemplo, este señor Guille Ávila, él dijo que él no iba a morir y se murió. Y cuando se murió, no, es que en espíritu. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿no? Que en tal fecha se va a acabar el mundo, pero resulta que no se acabó el mundo. Y después, no, es que sí vino Cristo, pero espiritualmente, y no lo vimos. No, señora, a ver, ¿quién es? O sea, ¿por qué? Por eso yo digo que no son la iglesia de Cristo, porque ellos tienen todavía profetas, y según Cristo ya no hay profetas. Ahora, segundo punto por el que yo no creo que los pentecostales en la iglesia de Cristo, porque ellos creen en el pastoreo femenino, y allá en la carta de los Efesios, donde están todos los ministerios, no existen las pastoras, ¿sí? Tercer punto, porque ellos tienen la doctrina de la prosperidad. Eso tampoco es correcto, gracias. Otro, porque ellos, hermanos, porque Éxodo 24 nos dice que no debe ser idólatra. Y resulta que los pentecostales idolatran a Guille Ávila. Eso es un pecado terrible. La otra vez yo hablaba de la Virgen María y de Guille Ávila, y un hermano pentecostal dijo, lávese la boca antes de hablar de Guille Ávila. Eso es idolatría, pero bueno. Otro punto por el que yo no creo, porque ellos no son sola escritura, hermanitos. Ellos no son tan asiduos a la Biblia. Ellos si tiran por el suelo una de las 5 solas de la Reforma, ¿verdad?, de Martín Lutero. Por último, por el que yo no creo que ellos son la iglesia de Cristo, es porque ellos dicen, si no diezmas, le estás robando a Dios. Entonces, si ellos se basan solamente en la Biblia, tendrían que decirme, ¿verdad?, que Jesucristo mandó pedir diezmo, ¿sí? A ver, hermana, ¿ya se me acabó el tiempo? Ok. Falta un minuto. Entonces, ahora, si me dice Iracema, no, Betty, es que yo no creo en el diezmo. Bueno, aquí la pregunta es, entonces, ¿cuál es la iglesia de Cristo? ¿Los pentecostales que piden diezmo y que te mandan al infierno si no diezmas? ¿O los pentecostales que no piden diezmo? Pero que yo sepa, y que me desmienta Iracema, porque yo nunca he sido evangélica, yo soy católica de cuna, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta que yo le haría a ella. ¿Por qué piden diezmo? Porque, o sea, yo sé que Iracema me va a decir, yo baso mi doctrina en la Biblia. Bueno, pues con la Biblia tendría que demostrarme toda su doctrina. Y cuando digo toda, es toda. Tanto el diezmo, que Cristo mandó pedir diezmo, y que no me salga con que es del Antiguo Testamento, no. Ya estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Tiempo. Gracias. Muy bien, acaban de concluir los 7 minutos de exposición de la hermana cristiana católica Betty Valenzuela. Ahora le corresponde sus 7 minutos de exposición a Iracema, que ella es cristiana pentecostal. ¿Está lista, Iracema? Ok, un momento. Muy bien. Mientras voy a saludar a las personas que están en el chat: Sandra Arellano, Soldado GC1, William Hernández Torres,
apologista evangélico Salvador Barragán Salvador, Constanza Esteves, Javier Sosa y William Hernández Torres. Tú me dices, Listo. Te voy a dar el tiempo. Puedes empezar a partir de ahora. Adelante. Ok, mire, señora Betty, el tema que estamos abordando me sorprende mucho que traiga muchas dudas de otros diálogos con otras personas, con otros evangélicos. Se le dieron el tiempo para que usted expusiera, de una manera general, ¿verdad? Porque no solamente, sino las pentecostales, bautistas, etcétera, no son la Iglesia de Cristo. Y pues bueno, voy a empezar con mi exposición. El tema de nuestro debate está basado en una pregunta razonablemente incoherente a la luz de las Escrituras. ¿Cuál de todas las denominaciones es la Iglesia de Cristo? Sin duda, la respuesta es sumamente sencilla de manera general y de forma absoluta, ya que del mismo modo que ninguna denominación religiosa de cualidades históricas, imperiales, sacramentales, ritualistas, tradicionales, jerárquicas o patriarca, se puede autodeterminar a sí misma como la única Iglesia de Cristo, sin importar el nombre de la denominación y proceso histórico en el desarrollo del cristianismo. Ninguna de las denominaciones cristianas evangélicas practicantes del verdadero evangelio de Jesús se hace llamar Iglesia de Cristo. Ninguna de ellas, desde su surgimiento, ha cometido el error humano y terrenal de autonombrarse la Iglesia de Cristo. Y esto se debe al valor, respeto y práctica en vivir un cristianismo apegado a las Escrituras. Ninguno de los tipos ya mencionados tienen la autoridad para autoproclamarse Iglesia de Cristo, o lo que se define como la única Iglesia. Quien hace este tipo de afirmaciones las hace en la oscuridad de las sombras y sin temor de Dios. Una declaración de este tipo perturba el Evangelio y distorsiona, y peor aún, tomándolo como un mensaje principal, colocándolo como estandarte de orgullo, es ir en contra de la autoridad de Dios. La Iglesia de Cristo no es un simple edificio, una vanidiosa construcción o una institución terrenal de la cual Dios espere aceptación del hombre. En las Escrituras podemos ver cuando se refiere a la Iglesia como el templo de Dios. Este templo en el que asistían los judíos. Y sin en cambio Jesús les dijo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho cueva de ladrones. De ninguna manera vemos que ya no había orgullo de los judíos por tal vanidad, ni en cuanto a la construcción, ni en cuanto al pueblo de Dios. Isaías 43:6 nos dice: diré al norte, de acá y al sur, no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado y los formé. El Padre Eterno ordena que a todos los llamados de su nombre sean traídos, suyos son. El hombre no puede apropiarse de lo que es de Dios, no puede tener una autoridad sobre ello, pues la única autoridad es de Jesús. Y su reconciliación y la fe en él hay salvación. Colosenses 1:18. Y él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el cual es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que están hechas en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Jesús es la cabeza de la Iglesia, roca y fundamento. Mateo 16:18 nos dice que esa roca es Jesucristo. Y todos bebieron de la misma roca espiritual, porque también bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Hechos 2:47, alabando y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la Iglesia a los que habían de ser salvos. Es muy claro que la Iglesia de Dios está edificada en Cristo, siendo por la fe añadidos, la cual conlleva un legítimo arrepentimiento, nacer del Espíritu, no solo creer y saber que hay un Dios, sino también tener la verdadera fe en Jesús. ¿Qué cristiano hay que se haga llamar sin este maravilloso testimonio de la obra divina en la que el hombre no tiene mérito alguno? Habiendo aclarado que es la Iglesia,
admirarnos es necesario. Jesús dijo que vendrían falsos maestros con disfraz de ovejas siendo lobos. Pablo nos recuerda esta gran advertencia en Gálatas 1, 8 al 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Tales anatemas se oponen a la verdad, predicando opiniones vanas, hablando con mentes carnales que provienen de un malvado y entenebrecido corazón, y no reflejan la perfección de la obra divina, pues su hambre de poder los lleva a enseñorearse de los creyentes que no escudriñan las escrituras. Juan 5, 39. Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibéis. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibir la gloria de uno de los otros? ¿Y no buscáis la gloria del que viene del Dios único? Por su avaricia hacen mercadería con palabras engañosas, queriendo adueñarse de los que no les corresponde ni les corresponderá, como es la salvación, la fe, la gracia, la cabeza y su cuerpo, que es la iglesia. Con esto termino mi exposición. Le faltaban más de 40 segundos. ¿Está bien así? Así está bien. Muy bien. Gracias. Acabamos de terminar con los 10 minutos también de 7 minutos, perdón, de exposición de Iracema. A continuación, vamos a entrar con las preguntas. Se van a formular 5 preguntas por cada una. 5 preguntas para Betty, 5 preguntas para Iracema, ¿verdad? Entonces van a ser 10 preguntas en total. Muy bien. Pues aquí se va a formular la pregunta. Si van a leer algún texto bíblico o algún documento antes de la pregunta, me dicen para no tomarlo dentro del tiempo. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, hermana Betty, ¿está lista para formular su primer pregunta? Sí. ¿Va a leer algún documento o alguna? ¿No? Directo, vámonos. Tiene 1 minuto para formular la pregunta a partir de ahora. Adelante. Iracema, pregunta para Iracema. ¿La iglesia de Cristo puede o tiene que salir de otra iglesia? ¿Sí o no y por qué? Dale. ¿Entendió la pregunta, Iracema? Claro. Muy bien. ¿Está lista para contestar? Sí, adelante. Bueno, tiene 2 minutos a partir de ahora. Adelante. Bien, como ya dije en mi exposición, la iglesia viene de Cristo, de su sacrificio, en su obra divina que Él hizo, justificándonos, derramándose y entregándose hasta la muerte y muerte de cruz. La iglesia no puede provenir de otra iglesia. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Usó solamente 25 segundos con 45 milésimas. Bueno, ¿está lista para su contrarrespuesta, hermana? Tiene Dale. 2 minutos a partir de ahora. Adelante. Miren, hermanos, en su exposición, Iracema, fíjense lo que dijo. Dijo, yo era católica y tengo apenas no sé cuántos años de convertida al cristianismo, dijo ella, ¿verdad? Entonces yo le hice una pregunta, no se la iba a hacer, pero se la hice en base a su presentación. Entonces yo le pregunté a ella, Iracema, ¿la iglesia de Cristo nace de otra iglesia? Porque se supone que la iglesia de Iracema es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces ella dijo, no, la iglesia de Cristo no nace de otra iglesia. Entonces, hermanitos, con esto yo creo que se acaba el debate, apaguemos las luces, Iracema, te mando claro que no voy a acabar el debate, pero tengo mis 2 minutos, claro que no. Entonces, con esto ya deberíamos de apagar las luces, irnos a dar un bañito, porque yo vengo del cine, vengo muy cansada, ahorita choqué, casi poquito choqué. Entonces, aquí el tema era, ¿cuál de todas las iglesias evangélicas es la iglesia de Cristo? Iracema dice que ella salió de la iglesia católica y se unió a otra iglesia. Entonces, Iracema dijo, no, la iglesia de Cristo no nace de otra iglesia. Ya, con esto entregó el debate.
Entonces, Iracema lo que quiso decir es esto, ¿verdad? La Iglesia de Cristo, pues, es que es imposible no mencionarla, pues es la Iglesia Católica, así de sencillo. ¿Por qué? Porque ella sale de la Iglesia de Cristo. Y la Iglesia de Cristo, según Iracema, y también según yo, no nace de otra iglesia. La Iglesia de Cristo necesariamente, necesariamente debe existir más de 2000 años. ¿Por qué? Porque Cristo vino hace 2000 años, ¿verdad? Y Cristo hace 2000 años dijo, vayan por todo el mundo a predicar el evangelio. Entonces, la Iglesia de Cristo no nace de otra iglesia. La Iglesia de Iracema no es la Iglesia de Cristo. Jaque mate, mija. Gracias. Ay, gracias. ¿Está lista para formular su pregunta, Iracema? Pues ya quedé un poco confundida, no sé si quiere abandonar el debate, si ya no puedo seguir, pero en mi exposición fui clara. No viene la iglesia de ninguna institución. Iracema, permítame. Pues usted tiene 1 minuto para decir lo que usted quiera y formular su pregunta, pero 1 minuto solamente. Y ya luego le paro el tiempo para que Betty conteste si entendió lo que usted dijo. Porque si se lo voy a tomar lo que usted diga, se lo vamos a tomar como pregunta. Si es que fue pregunta. Ya si no pregunta, pues la hermana Betty tiene que contestar a lo que usted dijo, pero tiene 1 minuto. Y usted lo puede usar en lo que quiera, pero yo le aconsejaría que lo que quiera decir lo diga ya en su reputación y en los 5 minutos de conclusión. O sea, tiene 15 minutos para decir lo que quiera, pero en este minuto usted puede aprovechar todo a 20 minutos para decir lo que quiera y formular su pregunta. Bien. ¿Sí me entiendo? ¿Sí me di a entender? Bueno, mire, tiene 1 minuto a partir de ahora. Adelante. Bien, Betty afirma que su iglesia católica romana, si mal no conozco que se denomine así, es la legítima iglesia de Jesucristo. Mi pregunta sería, ¿cuándo o en qué momento surge esta iglesia? ¿Esa es su pregunta? Así es. ¿Entendió la pregunta, Betty? Perfectamente. Bueno, entonces tiene 2 minutos para contestar a partir de ahora. Adelante. Claro que sí. Tengo 2 minutos. El tema es cuál de las iglesias evangélicas es la Iglesia de Cristo, y se los dije yo muy claro. Se los dije. No vamos a tocar la Iglesia Católica, aunque puede ser imposible, porque es la única iglesia que tiene historia, es la única iglesia que tiene patrística, es la única iglesia que ha definido los dogmas cardinales, ¿verdad? Como la Trinidad. Entonces, yo le dije a Iracema, a menos de que Iracema crea que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, entonces pues ella puede tocar. Entonces ya la tocó. Entonces ya serían dos cosas, por decirlo así, 2 preguntas que Iracema pues ya entregó el debate, con todo respeto, porque en su exposición pues no me dijo que la Iglesia evangélica es la Iglesia de Cristo. Incluso ella dijo que pues no, o sea que ninguno de ellos dice que es la Iglesia de Cristo, cuando yo he escuchado a los bautistas que dicen que sí es la Iglesia de Cristo, cuando yo he escuchado a sus hermanos pentecostales que dicen que sí son la Iglesia de Cristo a priori, he escuchado a sus hermanos que dicen sí o sí son la Iglesia de Cristo. Entonces, pues yo ya me enredé, ¿no? Entonces, Iracema, claro que hablar de la Iglesia Católica es bien rico y es muy amplio, pero no voy a responder esa pregunta porque el tema es ¿cuál de las iglesias evangélicas es la Iglesia de Cristo? Tienes muchísimos minutos para demostrarnos a todos tus hermanos y a los católicos que tu iglesia es la Iglesia de Cristo, pero pues no, sinceramente, con todo respeto, no has podido, ¿verdad? Entonces tienes que sacar a flote a priori la Iglesia Católica. Entonces, yo no sé si Iracema quiera cambiar el tema del debate y hablar de la Iglesia Católica. Adelante. Gracias. ¿Está lista para su contrarrespuesta, Iracema? Claro. Tiene 2 minutos a partir de ahora. Adelante. Bien, yo no hice la pregunta en base a lo que yo estoy creyendo. Yo hice la pregunta en base a su afirmación de decir que la iglesia es la legítima católica romana. Por eso hice esa pregunta. Porque si bien usted está afirmando de que yo no soy de esa iglesia, sin ni siquiera tomar en cuenta mi argumento, sino mi vida personal, lo cual me parece, pues, malamente,
Cuando le leí mi exposición, le dije claramente que ninguna denominación religiosa de cualidades históricas, imperiales, sacramentales, ritualistas, tradicionalistas, jerárquicas o patriarcas se puede autodeterminar a sí misma como la única iglesia de Cristo. Se lo repito para que lo tenga en cuenta. Ninguna de esas, sin importar el nombre de la denominación y proceso histórico en el desarrollo del cristianismo. Ninguna de las denominaciones cristianas evangélicas practicantes del verdadero evangelio de Jesús se hace llamar. Para que usted me pueda comprobar eso que usted está afirmando, tendríamos que revisar qué es lo que cada denominación está creyendo, lo cual está por escrito. Y si alguna persona sale a decirlo, pues esa persona no está siendo alumbrada por el verdadero evangelio, porque como ya expuse, el hombre no puede apropiarse de algo que no le pertenece, porque la iglesia no es terrenal, no es una institución, ni es una organización política, ni está en un lugar específico en el país, ni en el planeta, llámese cual sea. Entonces, yo invito a que pongamos preguntas más serias respecto a las respuestas y a los argumentos. Esa sería mi contrarrespuesta, mi refutación, perdón. Muy bien, me faltaron 20 segundos. ¿Ahí la deja? Sí. Ok, muy bien. Bueno, entonces ahora le toca formular la pregunta a Betty Valenzuela. Hermana, ¿está lista? Betty. Sí, claro que sí, hermanita. Dale. Bueno, tiene un minuto a partir de ahora. Adelante. Querida Iracema, tenemos pentecostales unicitarios, tenemos pentecostales que creen que Jesucristo es el Padre, es Dios Padre, ellos no creen que es Dios Hijo, y luego tenemos pentecostales que creen en que sí hay tres personas en un solo Dios, que son los unitarios, ¿verdad? Aquí la pregunta es, ¿cuál de las dos denominaciones es la Iglesia de Cristo? Adelante. ¿Entendió la pregunta, Iracema? Sí. Muy bien, voy a detener entonces aquí el texto. Tiene 2 minutos para contestar a partir de... ¿Está lista? Deme un momentito. Ok. Ya está. Muy bien. Tiene 2 minutos a partir de ahora. Adelante. Repito con lo que inicié afirmando. Ninguna de las denominaciones cristianas evangélicas practicantes del verdadero evangelio de Jesús se hace llamar Iglesia de Cristo. Ninguna de ellas, desde su surgimiento, ha cometido el error humano y terrenal de autonombrarse la Iglesia de Cristo, porque el valor y el respeto de un cristianismo apegado a las Escrituras tiene que hacerse ver. Ninguna denominación ni ninguna congregación puede decir yo, aquí estoy, yo soy la verdadera iglesia. Cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo se refería a la iglesia. Esta iglesia, a pesar de que surgían nuevas congregaciones en lo largo de todo el terreno donde se estaba predicando el evangelio, estaban apegadas a una sola iglesia, porque sigue siendo una sola iglesia. Entonces, ninguna de las denominaciones es la Iglesia de Cristo. ¿Esa es su respuesta? Le quedan Así es. 50 segundos. Muy bien. ¿Está lista para su contrarrespuesta, Betty? Sí, claro que sí. Bueno, tiene 2 minutos a partir de ahora. Adelante. Bueno, sí, bueno, con todo respeto, entonces Iracema no es cristiana. Entonces Iracema no es cristiana, porque ella dice que ninguna denominación evangélica es la Iglesia de Cristo. Ya se terminó el debate aquí. Claro que lo voy a seguir para que Iracema no diga, estoy confundida. No. Yo creo que ella es muy inteligente y tiene su mente abierta. Entonces, ya por ende, ya el debate ya se terminó, porque pues el tema era, ¿cuál de las iglesias evangélicas es la Iglesia de Cristo? Mira, Iracema, si tú me hubieras dicho ahí en el chat, Betty, es que yo no creo que ninguna iglesia evangélica es la Iglesia de Cristo, entonces yo hubiera elegido otra, pues otro tema, ¿no? Entonces, pues, si Iracema no pertenece, claro, o sea, la iglesia es de Cristo. Entonces, el tema es, ¿cuál de todas las iglesias, denominaciones evangélicas, pertenece a la Iglesia de Cristo? Ella dice que ninguna. Entonces, ella es pentecostal, yo no sé si es pentecostal unicitaria, que crea que no cree en la Trinidad. Yo no sé si sea pentecostal, o espero que nos lo diga sin miedo,
¿verdad? Entonces, ella, yo le pregunté que si los pentecostales trinitarios, los unicitarios, pertenecen a Cristo, ella me dijo que ninguna. Dice, no, pues no, ninguna. Entonces, pues yo no sé qué estoy debatiendo, con todo respeto, porque pues se supone que ella iba a defender a los evangélicos, ¿no? Ahorita Iracema representa a los evangélicos que se dicen cristianos, ¿verdad? Pero, y yo represento en este momento a una iglesia que sí es la iglesia de Cristo, pero yo quería que Iracema, o sea, defendiera a los evangélicos, a los pentecostales, pero pues no, o sea, no, Iracema dice que no, que ninguna pertenece a la iglesia de Cristo. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Verdad? Bueno, sí, pero hay que... Gracias. Gracias. Bueno, ahora le corresponde la pregunta a Iracema. ¿Está lista, Iracema, para formular tu pregunta? Estoy muy lista y vengo con preguntas de suma importancia. Yo sé que, pues, no sé, si es raro que diga que quiere concluir el debate, lo cual, pues, no me parece justo. Eso es ahora, una expresión de ella solamente, es una expresión de ella. Bien. Pero no tomen en cuenta. Le voy a tomar el tiempo. Tiene 1 minuto a partir de ahora. Adelante. Tomando en cuenta su afirmación, voy a hacer la siguiente pregunta. Fuera de la iglesia que usted está afirmando, que es la verdadera iglesia, la legítima iglesia, ¿hay salvación fuera de ella? Esa sería la pregunta. ¿Entendió la pregunta, Betty? Claro, muy bien, muy bien. Muy bien. Tiene 2 minutos a partir de ahora. Adelante. Sí, bueno, vuelvo a repetirle, yo no me voy a enganchar, yo ya los conozco, yo tengo muchos debates, ya, pues mira mi edad, ya es una señora muy grande, que ya tengo años en la apologética, y Iracema lo que quiere es engancharme a hablar de la Iglesia Católica. Reitero, no es el tema de la Iglesia Católica, es el tema de, a ver, otra vez, porque se me hace que Iracema no está poniendo atención. No sé yo si a alguien que le ponga el tema del debate. El tema es, ¿cuál de todas las iglesias evangélicas es la iglesia de Cristo? A mí me gustaría que tú, Iracema, tú eres una muchachita muy inteligente y quiero que me digas, ¿sabes qué, Betty? Ya no tengo argumentos, vamos a hablar ahora de la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. Entonces yo te digo, órale, acepto, tenemos todavía la mitad del debate, ¿verdad? Para hablar solamente de la iglesia católica. Yo con todo gusto, yo sí lo digo con orgullo, que la iglesia de Cristo es la iglesia católica, pero el tema no es ese, mija. Yo quiero regresarte al tema, otro día hablamos, si tú quieres me invitas y con todo gusto hablamos especialmente de la iglesia de Cristo, ahora sí, la iglesia católica, y me hacen las preguntas de toda la iglesia católica. Pero tú dijiste también, es que yo le pregunté a Betty Iglesia de Cristo porque ella es la que trajo a colación la iglesia católica. No, la que la trajo fuiste tú, mija, en tu presentación. Tú dijiste, es que yo nací católica. ¿Para qué lo decías, Iracema? Si yo estoy atenta a lo que dice, mija. Entonces, según Juan dice, fíjate, lo voy a parafrasear, ¿eh? Juan dice, los anticristos son los que han salido de entre nosotros mismos. Esos son los anticristos, querida Iracema, y te lo digo con todo respeto, ¿verdad? Entonces, si tú naciste de esa iglesia cristiana y te fuiste a otra, Iracema, querida, entonces tú te fuiste a seguir otro evangelio y a ustedes, Juan, ¿verdad? San Juan les llama anticristos, mija. Y ahorita si quieres te voy a traer el texto bíblico. Gracias. ¿Está lista para su contrarrespuesta, Iracema? Adelante. Tiene 2 minutos a partir de ahora. Adelante. Bien, pues así como Betty no ha respondido ninguna de mis preguntas, ¿en qué se basa para afirmar que la iglesia, en qué momento surge, ni si dentro de ella hay salvación o no, es competente hablar de, porque yo ya afirmé que ninguna de las denominaciones y ninguna de las que está locacionada en un estado o país con una finta de imagen política, ¿verdad? El que yo haya dicho mi testimonio respecto a lo que yo crecí, el hecho de crecer en tal o cual denominación, incluida una que está sentada en una ciudad que se denomina con su lugar, eso no nos hace cristianos. No es que salga yo de una iglesia a otra y yo ande escogiendo, me voy a congregar ahora con los bautistas o con los pentecostales. Yo elijo dónde congregarme porque yo conozco las doctrinas, porque yo sé qué es lo que se inclina hacia los pentecostales, yo conozco qué es lo que se inclina hacia los bautistas, y aún dentro de esas denominaciones no son la iglesia de Cristo,
porque la iglesia de Cristo está fundamentada en Él, por la fe. Que nosotros nos congreguemos en su nombre, con toda libertad, como Jesús dijo que lo haríamos, donde estén 2 o 3 o más congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Tenemos esa libertad para congregarnos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, si aquí mi contrincante no quiere hacer la respuesta de sus afirmaciones, entonces pues a mí también se me hace de mal gusto dentro del debate, ya que yo desde un inicio acepté y reconocí que ninguna de las denominaciones, y tampoco las que tienen esos caracteres tradicionales, patriarcales o de algún estado. Con eso concluyo. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, entonces ahora corresponde la pregunta número 5 para Betty Valenzuela. ¿Está lista, hermana? Sí, bueno, yo le voy a hacer una pregunta a Iracema y quiero que me la diga con toda honestidad, ¿verdad? Yo se la voy a hacer, bueno, al cabo de un minuto, o sea, yo se la voy a hacer conforme a lo que ella acaba de decir, ¿verdad? Ella dice que no, o sea, que ninguna denominación de Cristo. Iracema, ¿tú crees que Cristo es uno y trino o crees que, o sea, a ver, ¿tú eres pentecostal unicitaria o eres pentecostal trinitaria? Adelante. ¿Entendió la pregunta, Iracema? Claro. Bueno, tiene 2 minutos para contestar a partir de ahora. Adelante. Bien, creo que la pregunta no está dentro de mis argumentos que están expuestos respecto a las denominaciones, porque lo que yo creo no afecta en nada de la doctrina bíblica y no tiene absolutamente nada que ver. De la misma manera en la que creo, mi Señor le dijo a mi Señor, quédate hasta que ponga por estrado de tus pies a mis enemigos. De esa misma manera creo en un único Dios, como lo dice Apocalipsis 1:7. Yo soy el que era, el que es y el que había de venir, el Todopoderoso. Yo no estoy obligada a creer ninguna denominación ni ninguna doctrina del hombre por entendimiento del hombre. Yo estoy obligada a creer la enseñanza que está en la Escritura. Así es que no tiene nada que ver su pregunta con los argumentos expuestos respecto al tema de las denominaciones. No depende lo que yo creo para que esta sea la iglesia o no de Cristo. La iglesia de Cristo ya es por sí misma, independientemente de lo que nosotros estemos creyendo e inclinándonos hacia tal o cual denominación. Yo puedo ir y congregarme con mis hermanos bautistas porque no vamos a tener diferencias en cuanto a la salvación, diferencias en cuanto al bautismo. Sabemos que hay un solo bautismo, un solo Señor y una sola iglesia. Y sabemos quiénes son realmente parte de ese cuerpo. No nada más aparentar un cristianismo. Aunque encontráramos dentro de las congregaciones locales una persona que no se apega a esa vida en santidad y que no tiene esos frutos que deberían ser de un verdadero cristiano, nosotros lo sabemos identificar. Y lo vamos a estar evangelizando para que el Señor lo corrija y sea amonestado. Nosotros no tenemos esas diferencias. Yo me puedo sentar muy bien a convivir con mis hermanos calvinistas, con mis hermanos bautistas, con mis hermanos pentecostales, porque todos creemos en la salvación como es y como corresponde. ¿Quién es de la iglesia y quién no lo es? Termino. Concluyo. Gracias. ¿Está lista para su contrarrespuesta, Betty? Más que lista. Tiene 2 minutos a partir de ahora. Adelante. Fíjate que Iracema dice que ella se reúne con los calvinistas, bautistas, que no importa que creen lo mismo. Iracema, con todo respeto, ponme atención, por favor, mija. Esa es una gran falacia, Iracema. Estás diciendo una gran falacia, mija, porque no creen lo mismo. No creen lo mismo, Iracema. Hay bautistas que creen que el bautismo tiene que ser en los infantes, mija. Hay pentecostales que creen que Dios es uno y trino. Y tú dices, es que eso no importa en lo que vamos a creer. Sí, son diferencias doctrinales, Iracema. Te lo digo con todo respeto y tú lo sabes, mija. Hay unos que creen que María es madre de Dios. Ahora tú dices, es que eso no es importante. Claro que es importante, Iracema. Hay diferencias y bien marcadas, por ejemplo. O sea, ¿quién es Dios? O sea, Dios es uno y trino o no lo es. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Tú dices, es que todos creemos en la salvación. Sí, Iracema, pero hay unos que creen que la salvación se pierde. Y eso es un gran error porque, mira, imagínate que tú toda la vida te dijeron, tú ya eres salva. Y en el último momento tú cometes un pecado. Es que no eras salva. Oye, ¿te vas a matar, mija?
Claro que sí, Iracema, eso es muy importante, Iracema. Ahora tú dices, yo estoy obligada a creer lo que la Biblia dice. ¿Dónde dice eso, Iracema? Yo quiero que en tu refutación me digas, mira, Betty, en este texto bíblico dice que yo estoy obligada a creer solamente lo que la Biblia dice. ¿Dónde lo dice, Iracema? Ahora, tú dices, a mí no me interesa la historia, o sea, la Iglesia de Cristo, bueno, primero dices que ninguna es la Iglesia de Cristo, y luego después dices que sí, ¿verdad? Que la Iglesia de Cristo no se basa en la historia, por ejemplo, ¿no? Pero en la historia hubo un cristiano que se llamó Ignacio, que era cristiano, que fue muerto por los leones, que se lo comieran los leones. ¿Ese era evangélico o era bautista o en qué creía? Claro que sí importa la historia, importa la historia. Gracias. Bueno, vamos por la pregunta número 6 y le toca el turno a Iracema. ¿Está lista, Iracema? Adelante. Tiene 1 minuto para formular su pregunta a partir de ahora. Adelante. Esta respuesta que has dado respecto a las diferencias doctrinales son diferencias secundarias. O sea, no afectan la salvación. El que crea cómo... Perdón, disculpen. Respete mi tiempo. ¿Puedo decir algo? Respete mi tiempo. A ver, ya se lo borré, se lo quité, Iracema. Le quité el tiempo completo. No se preocupe. Voy a levantar la mano. Sí, usted tiene que pedir tiempo, hermana Betty. ¿Qué pasó? Tiempo. ¿Puedo decir algo? Sí, pues adelante. Ok, bueno, llevamos 5 preguntas y en cada pregunta que me hace Iracema siempre me está refutando, a lo cual que sí, o sea, está bien, yo estoy de acuerdo, ¿no? Nada más que a mí también se me dé el tiempo para refutar. ¿Está bien? Pues, o sea, si usted va a refutar en su respuesta y su contrarrespuesta. Lo que pasa es que Iracema, por ejemplo, o sea, siempre refuta, cuando ya no es tiempo de refutar, es tiempo de su pregunta, entonces, pues no, bueno, está bien, dale. Bueno, a ver, Iracema, formula su pregunta, Iracema. En los 5 minutos usted tiene sus contrarrespuestas y su respuesta para refutar lo que Betty le diga. Después va a tener 10 minutos y después 5 minutos para seguir refutando. Para que ahorita nada más se enfoque en la pregunta. Sí, por favor, tiene 1 minuto para formularlo. Le puse en 0 su tiempo. Puede empezar otra vez a partir de ahora. Adelante. Bien, usted afirma que creemos cosas diferentes. ¿El hecho de que creamos cosas diferentes afecta en mi salvación? ¿Es su pregunta esa? ¿La entendió, Betty? Perfectamente. Bueno, tiene 2 minutos para contestar a partir de ahora. Adelante. Claro que sí, Iracema, claro que afecta muchísimo. Mira, a ver, necesito que me ponga mucha atención, mija, para que me pueda refutar mi respuesta. Mira, imagínate tú que a uno de tus hermanos evangélicos les dicen que aunque mate, robe, peque y todo, ya es salvo, ¿verdad? Entonces, él toda su vida va creyendo que es salvo. Ya es salvo, ¿verdad? Pero hay un momento de su vida, como dice Romanos, ¿verdad? Que todos pecamos, ¿verdad? Y como lo dice Pablo, ¿verdad? Que cuidemos esa salvación con temor y temblor, eso lo dice Pablo. Imagínate que un evangélico, Iracema, se le metió en el cerebro, tú eres salvo, tú ya eres salvo, no te preocupes, tú eres salvo, permanece en la santidad, tú ya eres salvo. Pero en un momento de su vida, como es un ser humano, cometió un pecado grave, Iracema. O pecado, porque para usted robar un chicle a matar a un bebé es lo mismo, ¿verdad? Para ustedes no hay pecados graves ni pecados veniales, es lo mismo. Entonces imagínate que tú te robes un chicle, Iracema. Ya no eres salva, Iracema. ¿Y sabes qué te va a decir tu pastor? Iracema, es que tú no eras de esos predestinados. Iracema, eso es para volverse loco, mija. Eso es para agarrar un cuchillo y enterrártelo. O sea, qué desilusión para un evangélico que toda su vida le dijeron que fue salvo, pero que un día comete un pecado y el pastor le dice, ay, no, es que ¿sabes qué, Iracema? Es que tú no eras parte de los elegidos. Oye, claro que es importante, es lo más importante, Iracema, la salvación, porque unos creen que la salvación se puede perder, Iracema, y otros creen que la salvación ya no se pierde, Iracema. Aquí la pregunta es,
¿cuál de los dos grupos de evangélicos tienen la verdad? Tú dices que ninguno. Claro que es importante, es de suma importancia, porque unos creen que la salvación se pierde, otros creen que la salvación no se pierde. Gracias. Gracias. ¿Está lista para su contrarrespuesta, Iracema? Tiene 2 minutos a partir de ahora. Adelante. El hecho de que otros crean que su salvación se pierde o no, no afecta en nada a mi salvación, porque yo estoy escudriñando las escrituras y yo sé perfectamente lo que ellas dicen. Hijitos míos, primera de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos nosotros que los que conocemos y guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Como usted puede ver, si yo conozco esta parte de la escritura, yo voy a guardar mi santidad. Eso no, lo que ellos crean no me afecta. Al contrario, yo invito a mis hermanos evangélicos a que lean las escrituras, porque Jesucristo pagó nuestros pecados desde que nosotros existiéramos antes. Entonces, ¿cómo Él no va a conocer nuestro pecado? Aunque nosotros pequemos, dice la escritura, y voy a parafrasear, porque ni la muerte, ni el pecado, ni la vida, ni aún nada nos va a separar de Jesucristo. ¿Qué me puede quitar a mí la fe? ¿Podré pecar? Bueno, si usted está confundiendo la salvación de gracia a la salvación que es la esperanza, vida eterna, la invito a que estudie un poquito más acerca de este tema, porque eso son cosas que nos lleva obviamente a la salvación de vida eterna, a la perseveración, pero lo que otros crean no afecta en mi salvación. Esa es mi respuesta. Muy bien, muchas gracias. Le faltaron unos segundos. Le corresponde la siguiente pregunta a Betty. ¿Está lista, hermana? Sí, pero quiero decir algo, Iracema. Disculpa no, que No, usted preguntó. Ay, espérame. Ok, bien. Dele. Adelante, Betty. Ahí está, mira. Ahora le toca a Betty. Todos los que hacemos los debates, esto es adicional, no ponemos nunca textos ofensivos en el canal, mija. Eso es deshonesto, eso no se hace, Iracema. Entonces me están diciendo, aquí estoy leyendo con el canal de Rodrigo, que están poniendo textos, y eres tú porque tú es la que viste. Por favor, eso no lo hacemos nadie, mija, ni los evangélicos ni los católicos. O sea, no ponemos en la pantalla. Hermana Betty, estoy mirando yo el chat aquí, no sé a cuál se refiere. Al canal del original, el de Iracema. Aquí estoy yo en el canal de Iracema, estoy mirando el chat. No miro yo ningún texto bíblico, no han puesto la gente. Están diciendo otras cosas, pero como o sea, están insultando en el chat y luego Iracema lo pone en toda la pantalla. Entonces, eso no se hace. Yo no tengo la manera de configurar, o sea, yo estoy en mi teléfono, yo no estoy configurando nada. Yo, de hecho, soy primeriza, como les comenté, o sea, que me tenga paciencia porque yo no sabía, es la primera vez. Pero si Marisela tiene la oportunidad de sacar a las personas que están insultando. No puedo. O sea, mira, a ver, espérame, mira, o sea, no insulten porque se puede detener el debate por esta situación. Los exhorto a que no insulten. No, es que no me entiende Iracema, hermanita Marisela. Mira, no importa que en el canal de ella, o sea, que me insulten, yo estoy acostumbrada a eso, ¿no? Pero que lo ponga en la pantalla solamente la que tiene el control, y sí lo están poniendo. Nada más que no tengo, estoy con el celular. Ella no, hermana, ella no lo está poniendo, porque aquí miráramos nosotros, si yo estuviera viendo aquí, ella no le sabe mover, yo le tuve que decir hace rato cómo entrar al stream chat y cómo transmitir todo eso. Ella no sabe. Lo ponen en pantalla, ya me mandaron esta hermanita, es que tú no ves, pero ya lo pusieron aquí, pero después se lo paso yo a Iracema. Después se lo paso. Para que ella hable con sus hermanos, porque yo creo que el debate se está llevando con todo respeto, y si se fijan, una cosa es acalorarse por el debate y otra cosa es ofenderse o que... Lo que pasa es que yo estoy en el canal de Rodrigo Calvo, pero aquí me están poniendo, nomás que no puedo porque estoy en el celular, pero aquí me están poniendo que sí, se están poniendo en pantalla los insultos. Entonces, sí, aquí están ya las capturas, después se las paso. Ok, adelante. Perdón, Iracema. No, al contrario, yo les agradezco esta parte, yo la verdad, como dice, no les sé mover, pero bueno, pues sí. Mira, lo que pasa es que están tomando capturas de pantalla. ¿Quién te está moviendo el chat?
Pues nadie. Yo lo tengo igual desde el teléfono. Sí, o sea, están mandando, a menos que sea de otro canal, pero los debates en vivo, la verdadera iglesia no es esa, Betty, mire, tiene otro nombre allí. Abajo tiene la cortinilla. Se está retransmitiendo en otro canal evangélico y allí están poniendo los cultos en la pantalla. Sí, allí es. Esos son los salvos, ¿verdad? Esos son los siempre salvos, pero bueno, está bien. Adelante. De hecho, está Luz de Jesús y esa persona no está en este chat. Pues yo estoy revisando aquí el chat y son personas, o sea, todas las personas que están aquí en este chat no están poniendo estos bíblicos y están diciendo cosas. Ah, es el canal de Lucas Antioqueño. Es el canal de Lucas Antioqueño. Sí, o sea, hay que ser justo, pues yo estoy mirando aquí que no es aquí en el canal de ella porque ella no le sabe mover todavía. Entonces, ¿qué se puede esperar de esta persona? Ya sabemos quién es él. Bueno, entonces te pedimos una disculpa, Iracema, por pensar que era en tu canal, pero no es. O sea, ya estamos mirando que no es. Entonces la pregunta la iba a formular Betty. Adelante. Hermana, no se enfrasque, que no le estés mandando esas cosas, hermana Betty. No le haga caso a la gente porque la desconcentra también a usted. Sí, pero o sea, como dijo Iracema, que son una sola iglesia todos ellos, por eso yo le digo a Iracema, pues ellos son los cristianos, ¿no? Los que hacen este tipo de cosas, pero bueno. Pero este tipo ya ve que es una cochinada, ese amigo es. No, pero pues es hermano de Iracema. Son los mismos. Ok, ahí va mi pregunta, hermanita. Discúlpame. Permítame, déjeme poner el cronómetro otra vez. Tiene 1 minuto a partir de ahora, adelante. Ok, Iracema, dijiste algo que me llamó mucho la atención. Tú dices que estás obligada, usaste esta palabra 2 veces. Yo estoy obligada a creer solamente en las escrituras. Ahí va tu pregunta, querida Iracema. ¿Me puedes dar el texto? Aquí tengo yo la Biblia, pues el texto donde diga que tú estás obligada a creer en lo que está escrito. Adelante, esa es mi pregunta. Gracias. ¿Está lista para tu respuesta, Iracema? A ver, un momentito aquí. Si quieren, mientras, pues manden saludos. Aprovechen el momento para mandar saludos. A ver, yo le voy a decir a los hermanos que están en el chat, de parte de nosotros, la Iglesia Católica, les decimos que Dios los bendiga. No importa que ustedes no crean en nuestra doctrina, pero para nosotros estamos obligados por la Iglesia Católica, porque así lo ordenó el Papa, y lo que él dice, ex cátedra, es una orden para nosotros. Entonces, para ustedes son mis hermanos, no importa que yo no sea hermana para ustedes. Entonces, yo les digo que Dios los bendiga y le mando un cordial saludo a Arnold Portillo, a Soldado GC1, Cocinando con Grace Gamarra, Humberto Luis Cortés, Gilberto Quintero, ¿qué más está por aquí? José Constanza, a ver, ¿quién más? Usted me avisa, ¿no? William Hernández Torres. Bueno, pero pronto ahorita son Sandra Arellano. Dios les bendiga a todos. Todos están, o sea, ninguno ha dicho cosas fuera de lo normal. Listo, ya tengo la respuesta. Ya se me fue Betty. No, aquí estoy. Es que estoy como... Prenda su cámara. Ahorita vamos a ver. Espérame, pues, me das por favor un medio minuto, mija. Sí, adelante. Cocinando con Grace Gamarra, mañana, sí, mañana les modero yo. Creo que va a ser un debate con José Garro y con Grace, con Rose Angel, creo. Sí. Mañana, primeramente Dios, ahí estoy con ustedes también. Dale. Gracias. Muy bien, entonces les toca a ver, Betty hizo la pregunta, le toca a Iracema contestar, ¿verdad? Así es. Adelante, Iracema, que ya había marcado aquí. Adelante, tiene bien. 2 minutos a partir de ahora. Adelante. Aquí está mi respuesta. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por carta o sea por palabra o por carta nuestra. Las cosas que yo he aprendido, las he aprendido directamente de las cartas que están en las escrituras. Y me dice aquí, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Por eso es que yo estoy obligada a retener la doctrina
que ellos están expresando. Sabemos que el Espíritu Santo guió a los apóstoles para enseñar a la iglesia y que ninguna cosa le faltó al Espíritu Santo por cubrir. Y si le faltó alguna cosa por cubrir, entonces, ¿cuál sería? ¿Esa es tu respuesta? Bueno, le faltó un minuto, ¿no? Bueno, adelante. ¿Está lista para su contrarrespuesta, Betty? Sí, muy lista. Bueno, tiene 2 minutos a partir de ahora. Adelante. Bueno, Iracema, aquí te diste un pie en el balazo, como digo yo, porque aquí estás echando con ese texto bíblico a la borda la sola escritura, porque aquí Pablo está diciendo que retengas no solamente lo que está escrito, en primer lugar, aquí dice también que lo que han sido transmitidos de viva voz o por carta. Aquí la pregunta es, tú dices que estás obligada a creer solamente en lo que está escrito. ¿Y dónde dejas tú las enseñanzas de viva voz del apóstol Pablo? En primer lugar, anótalo para que me refutes en tu minuto de refutación. En segundo lugar, cuando Pablo estaba escribiendo la carta a los tesalonicenses, que si no me falla mi memoria, fue la primera carta que se escribe del Nuevo Testamento. No me creas, parece que es la primera carta. Entonces, si tú te basas en ese texto bíblico para refutar mi respuesta, oye, aquí todavía no estaba escrita el libro del Apocalipsis, y aquí la pregunta sería, ¿tú tienes como inspirado el libro del Apocalipsis, Iracema? Quiero que me pongas atención para que me refutes, ¿verdad? O sea, ahí todavía no estaba escrito el Apocalipsis, ¿y por qué tú tienes como inspirado y estás obligada a que ahora, ahí Pablo no está usando la palabra obligación. Ahí le está diciendo, retengan las tradiciones, ya sea de viva voz o por escrito. Aquí la pregunta es, ¿y cuáles tradiciones tienes tú de viva voz? O sea, no esperaba que dieras esa respuesta, porque aquí echaste la borda la sola escritura, echaste a la borda las tradiciones cristianas y echaste también a la borda el Apocalipsis, que dicho sea de paso, tampoco incluye la carta que está escribiendo Pablo, ¿verdad? Entonces, ahí sí te diste un jaque mate, con todo respeto, Iracema, bueno, está bien. Adelante. Tiempo. Gracias. Muy bien. Entonces vamos por la pregunta número 8, ¿qué le corresponde a Iracema? ¿Está lista, Iracema? Sí, un momentito. Está bien, ahorita me avisas, ahorita que esté listo. Humberto Luis Cortés. Saludos. Humberto Quintero, soldado GC1. Wilman Hernández Torres. Bien, adelante. Está. Bueno, puede formular su pregunta a partir de ahora. Adelante. Tiene un minuto. Pues, señora Betty, ya no sé qué preguntarle. O sea, usted no me quiso contestar las afirmaciones que hizo sobre su verdadera iglesia, pero quiere que empecemos a hablar de la escritura. Este argumento lo usé en el primer debate que tuvimos, los 4 juntos. Ese versículo lo usé. Y pues, bueno, respecto al versículo que cité, parece que lo estaba confundiendo con segunda de Pedro, no pensar más allá de lo que está escrito, por eso me está limitando a lo que son los libros, y no, no es la cita que le estoy dando. Sí, la segunda de Tesalonicenses dice 2:15, lo que habéis aprendido por palabra. Claro, sabemos que ellos estaban hablando por palabra, hoy en día no los tenemos entre nosotros, y por carta, hoy en día tenemos lo que son las cartas para poder aprender de la verdadera doctrina apostólica. La pregunta sería la siguiente: si usted no aprende la doctrina de lo que está escrito, porque es obvio, es lógico que por palabra ya no lo aprende porque los apóstoles no están entre nosotros, ¿de dónde aprende usted la doctrina? ¿Esa es la pregunta? ¿La entendió, hermana Betty? O sea, ¿me está preguntando o está refutando? Ya me perdí. Puede formular nuevamente la pura porque pregunta. Porque parece que está refutando, o sea, no entiendo. A ver, otra vez. Lo que pasa es que le estaba queriendo explicar sobre un texto bíblico que ya le había dado anteriormente, pero por otro programa. Entonces, ¿le puede formular la pregunta y la hacemos otra vez? La pura pregunta, así para que, a ver si le queda bien. Claro. Por favor. ¿De dónde aprende la verdadera doctrina de los apóstoles? Sí,
Bueno. Esa es la pregunta, nada más. Exacto, ahí va. Tiene 2 minutos, adelante. Ahí va. ¿De dónde aprendo yo la doctrina de los apóstoles? Fíjate, Iracema, que tú, y quiero que pongas atención, mija, tú dijiste, ¿y qué le faltó al Espíritu Santo? Hiciste una pregunta muy buena y luego me vas a preguntar, ¿de dónde aprendes tú la doctrina de los apóstoles si los apóstoles ya no están entre nosotros? ¿Sabes de dónde, Iracema? De la iglesia cristiana. De aquella iglesia que no quedó escrito que iban a ser 27 libros. De esa iglesia que define los 27 libros del Nuevo Testamento. De esa iglesia que te dice a ti, Iracema, no son 30 libros, ni son 20, ni son 15, Iracema. Tú vas a creer lo que yo como cristiana, la iglesia primitiva, es decir, la iglesia católica, que tenemos que mencionarla, o sí, de esa iglesia es la que yo aprendo, Iracema. Porque esa iglesia fue la iglesia que se le dijo que lo que ates en la tierra será atado en el cielo. A esa iglesia fue la que se le dijo, todo poder se me hizo en la tierra, por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. A esa iglesia que como no quedó escrito que una iglesia se iba a reunir para definir y darte a ti los libros de la Biblia, eso no quedó escrito, ¿verdad? Sino con la autoridad que le dio Cristo, esa iglesia es la que me enseña a mí las tradiciones cristianas. Esas tradiciones de las que habla Pablo, Iracema, porque ustedes no existían. Ustedes ni siquiera son iglesia cristiana, mija, y eso lo dijiste tú. Y eso ya se quedó para la historia. No hay nada. Fue la iglesia, yo le hago caso, fue la iglesia obedezco, esa iglesia que te da a ti la Biblia. Porque ustedes no hicieron nada, mija. Ustedes no existían. Nada. ¿A cuál iglesia yo le hago caso? A la iglesia que te dio la Biblia. A la iglesia que defendió la doctrina de los herejes, a esa iglesia yo le hago caso. A la iglesia que te regaló a ti la Biblia. Los 27 libros cristianos, Iracema. Porque aunque me dé segunda de Pedro, no estaba todavía en el Apocalipsis. Gracias. Muy bien. Bueno, tengo mis 2 minutos para contrarresponder. Sí, tienes tus 2 minutos. ¿Ya está lista? Ya. Ya está bien. Bueno, tienes tus 2 minutos para contrarrefutar. Ahora, adelante. Bien, yo no cité segunda de Pedro 3. Fue usted cuando empezó el debate. Iba a quedar aquí grabado de que yo no lo cité. Yo cité segunda de Tesalonicenses 2:15. Me sorprende que quiera hablar de los libros, porque ese no es el tema. Pero cuando yo le pregunté, cuando hizo usted una afirmación, mi legítima iglesia es la mía, y le pregunto, ¿en qué se basa para decir que es la legítima iglesia? Fuera de esa iglesia hay salvación, que son preguntas respecto al tema, usted me las evadió. Y ya me quiere hablar de los libros. Con todo respeto, ese no es el tema. No es el tema de los libros. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, porque Jesucristo la edificó en él. Mateo 16:18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿No se ha dado cuenta que nuestro debate ha girado en torno a lo que es iglesia verdaderamente y a lo que no es iglesia? Le dije desde un inicio, no es un estado político, ni siquiera es una institución. La iglesia está basada en aquellos que tienen la fe en Jesús y que han sido lavados por esa sangre, los salvos. Esa es la verdadera iglesia, porque han sido salvos de la culpabilidad del pecado, porque Jesús los redimió. Él es quien lavó a la iglesia y viene por esa iglesia, que no es una institución ni no es exactamente de una ciudad. Es la iglesia donde estamos todos dispersos. Esa iglesia es la que yo estoy defendiendo. Esa iglesia es de la que yo vengo hablando desde un inicio, porque le dije desde un inicio, no le puede pertenecer algo que es del hombre, algo que es de Dios al hombre, no tiene la autoridad. Y usted me afirmó que sí, que su iglesia tiene la autoridad. Yo dije, ¿en dónde dice eso? ¿En dónde está? Así es que yo le invito a que tenga prudencia y siga desarrollando el tema conforme a lo que es, porque las escrituras aquí no son el tema. En ningún momento las escrituras son el tema. Tiempo. Gracias. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta, número 9, para Betty Valenzuela. ¿Está lista, hermana Betty? Más que lista, hermanita. Bueno, tiene 1 minuto a partir de ahora. Adelante. Querida Iracema, hablando de esa iglesia cristiana que tiene la autoridad, ¿qué dices tú que con qué autoridad? Hermana Iracema. Bueno, Iracema, porque yo sé que para ti no soy tu hermana. ¿Con qué autoridad? Hablando de la autoridad,
de lo que tú dijiste, ¿con qué autoridad ese grupo de cristianos se reúnen y definen los 27 libros de la Biblia? Porque no está escrito que tenían que ser 27 libros, aunque tú digas, no hable de los libros, es que estamos hablando de la autoridad, mija. Porque esa iglesia que tú hablas tuvo la autoridad. A ver, ¿con qué autoridad hablan? ¿Qué iglesia evangélica tuvo la autoridad para definir los libros que tú lees? Porque estamos hablando de la Biblia y de la iglesia, ¿no? A fuerzas o sí, tenemos que meter la palabra, porque estamos dando Biblia, Iracema, y de la autoridad. ¿Con qué autoridad te dieron a ti esos 27 libros? ¿Y quién? ¿Cuál iglesia evangélica? ¿Nombres, fecha y lugar? No, nada más dime con qué autoridad esa iglesia evangélica te dio a ti los 27 libros. ¿Quién le dio la autoridad? ¿Entendió la pregunta, Iracema? Sí. Tiene 2 minutos para contestar a partir de ahora. Adelante. Bien, esa pregunta no es de este debate, esa pregunta es del tema de los libros, por lo cual no se la voy a responder porque yo la autoridad de la que le estoy hablando es la autoridad de ser iglesia, de ser edificada en la iglesia. Esa es la autoridad de la que yo le estoy hablando, no de la autoridad de hacer la Biblia o no. Esa no es la autoridad de la que estoy hablando de la autoridad para ser iglesia. Me sigue confundiendo lo que son las iglesias locales. Las iglesias locales no son otras esposas de Cristo, no son otras separadas, ni estoy bautizada bajo el nombre de Calvino o Lutero, no soy así. El principal fundamento que nosotros tenemos es Jesús, porque a mí no me da la fe Calvino, ni Lutero, ni un hermano pentecostal, no me dan la fe, me la da la fe el Padre, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. A mí la fe me la da Dios. Le pregunté, ¿de dónde es autoridad para ser iglesia? ¿Quién, desde el inicio del debate dije, quién con esa autoridad se autodenomina la verdadera iglesia? ¿Bajo qué fundamento? ¿Con qué derecho? Si está escrito que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que la edificó en su sacrificio, y que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hasta ahí mi respuesta. Muy bien. Le faltó un poquito más de medio minuto. Gracias. ¿Está lista, Betty, para su contrarrespuesta? Más que lista. Tiene 2 minutos aparte. ¿Quiere decir algo? No, ya, dale. Tiene 2 minutos a partir de ahora. Adelante. Con todo respeto, Iracema, dice, no lo va a responder, pues porque, Iracema, porque no te conviene. Tú dices, ¿con qué autoridad? Por eso yo te pregunto a ti, ¿quién le dio la autoridad a los evangélicos para definir la Biblia? O aquí la pregunta sería, ¿quién te dijo a ti que lo que estás leyendo es palabra de Dios? O sea, estamos hablando de la iglesia evangélica y es un todo, mija, es un todo. O sea, ¿quién le dio la autoridad a la iglesia evangélica para definir esos libros? ¿Y quién te dijo a ti que esos libros eran palabra de Dios? O sea, ¿qué iglesia evangélica te dijo a ti que lo que estás leyendo? Es que tú dices, es que yo estoy obligada a creer lo que está escrito. Aquí la pregunta es, ¿quién te dijo a ti que lo que está escrito es palabra de Dios? Ah, es que es por fe. Pues sí, pero los ateos, los testigos de Jehová también tienen fe y no tienen esta Biblia, tienen otra versión. Los musulmanes también tienen fe, también creen en Dios y no tienen esta Biblia. Aquí la pregunta es, ¿con qué autoridad? O sea, si tu iglesia, o sea, tú me hablas de Biblia, es que Pedro dijo allá, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, que iba añadiendo a la iglesia a los que debían ser salvos. Ok, pero ¿cuál es esa iglesia, Iracema? O sea, ¿cuál es esa iglesia? O sea, ¿quién te dio a ti la autoridad para decir que eso que estás leyendo es palabra de Dios? O sea, ¿cuál iglesia evangélica? No va a responder, pues porque no te conviene, porque ustedes no hicieron nada, porque la autoridad la tiene la iglesia católica, mija. La autoridad no la tienen ustedes, Iracema. Tenemos que meter a fuerzas, o sí, la iglesia católica, porque es quien te da hasta la fe. Es quien te da eso que tú estás leyendo. Tú no tienes nada, Iracema. Tuviste 2 minutos para responder. Dijiste, no voy a responder porque no tienes nada. Tiempo. Muy bien, entonces vamos por la última pregunta, la número 10. ¿La contrarrespuesta?
¿Es esa? Ya no, ¿verdad? Ok. No, ya, ella preguntó. Adelante, adelante. Ya contó. Ahora falta la última pregunta que la va a hacer usted, Iracema. ¿Está lista? ¿Está lista, Iracema? A ver, un momentito. Ok, mientras voy a saludar en el chat. Cocinando con Grecia Marra, dice Marisela, dígale a Betty que la quiero mucho, ya está. Cocinando con Grecia Marra, ¿cuál es el menú para hoy? William Hernández, saludos a todos. José Garro, así es, Betty, Dios les bendiga. Soldado GC, gracias, Arnold Portillo. Barragán, muchas gracias también a usted, Dios le bendiga. Sandra Arellano, Jesús Fonseca, muchas gracias por estar aquí. Bien, adelante. Listo. Derly, Josué Pérez, también saludos, Dios le bendiga. Bueno, entonces, está lista para formular su pregunta. Tiene un minuto a partir de ahora. Adelante. Bajo las afirmaciones que usted sigue hablando, o sí hablamos de la Iglesia Católica, porque usted está afirmando que es la legítima iglesia, bajo esa afirmación, ¿fuera de esa iglesia hay salvación? ¿Esa es su pregunta? Esa es mi pregunta. Betty? ¿La entendió, Betty? Muy bien. Claro que sí. Tiene 2 minutos a partir de ahora. Adelante. Ok, bueno, así como ella no quiso responderme con qué autoridad ella tiene, qué iglesia le dio los libros de la Biblia, así mismo yo le voy a decir. No estoy hablando de los libros, no estoy hablando de los libros. No estamos hablando de los libros. Así me interrumpió hace rato, así me interrumpió. Bueno, ahora regrésele el tiempo. Pero así es como aprendemos, Iracema. Así como aprendemos a ser más tolerantes. Quiere hablar de los libros, pero no quiere hablar de lo que yo le estoy preguntando bajo su afirmación. Por las dos partes. Iracema ahorita tiene, pues, ya le corresponden 15 minutos para refutar y ahorita le tocan 2 minutos enseguida. Adelante. Bueno, entonces, tiene 2 minutos a partir de ahora. Adelante. Tengo 2 minutos, gracias. Bueno, resulta que Iracema la saqué de sus casillas, como también saqué a Eduardo Gutiérrez, y él lo dijo en un post. Dice, de todos los evangélicos, de los católicos con los que he debatido, la única que me ha sacado de mis casillas es Betty. Y me dio gusto porque es honesto, ¿no? A Iracema le pasa lo mismo. Ok, yo le pregunté a ella, ¿con qué autoridad tu iglesia evangélica, la iglesia cristiana, te da la Biblia, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. Porque ella habló de autoridad. Y me dijo ella, no, porque alguien le puso ahí, no, Iracema, mira, dile que no es el tema. Claro, pues eso no le conviene, ¿verdad? Entonces, querida Iracema, fuera de la iglesia católica, yo ahorita voy a responder, ¿verdad? Porque ya tú no pudiste responder con qué autoridad tienes tú esos libros, con qué autoridad tú cobras diezmo. Bueno, yo estoy respondiendo, ¿con qué autoridad tú dices que esa Biblia que tú lees, es que tenemos que meter la Biblia, mija, o sí, a fuerzas, ¿con qué autoridad? Bueno, tú no puedes responder, ahora me saca la salvación. Iracema, Cristo viene y funda una iglesia y dice, ¿verdad?, que añadía a esa iglesia a los que deben ser salvos. Qué raro que a ti no te gusta la historia, pero tú me das Biblia de hace 2000 años, pero, o sea, ¿cómo no me das esos mismos cristianos, verdad?, que estaban en el siglo II, en el siglo III, o sea, esa iglesia evangélica del siglo II. Pero es que no te conviene hablar de más de 2000 años, ¿verdad?, que se escribió la Biblia, eso sí. Pero Betty, a mí no me hables de historia, ¿por qué? Porque no me conviene, Betty, porque no existíamos, Betty, porque mi iglesia se funda en el siglo XX, porque mi iglesia está dividida, mi iglesia cree en una cosa, en otra cosa, la salvación se pierde, la salvación no se pierde. Entonces, pues, querida Iracema, yo sé, se te ve el coraje, mija, discúlpame. Esa es parte de mí, hacerlos. Tiempo, hermana. Tiempo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Iracema, le faltan los 2 minutos de contrarrespuesta a Iracema. ¿Está lista, Iracema? Adelante. 2 minutos. Bueno, tiene 2 minutos a partir de ahora. Adelante. Ni me sacó de mis casillas, ni por el contrario. Yo os dije desde un inicio, ninguna de las denominaciones es la Iglesia de Cristo. Ninguna. Yo reconocí porque ninguna de ellas está fundamentada en lo que el hombre pueda
pensar o no de esta iglesia, porque la iglesia ya es por sí misma el cuerpo de Cristo y Jesucristo como cabeza por el sacrificio que Él hizo, un gran sacrificio de toda la humanidad. Ahora bien, las preguntas que yo le hice son en base a sus afirmaciones. Los libros nada tienen que ver. En ningún momento estamos hablando de la escritura, en ningún momento. Yo le hice las preguntas en base a sus afirmaciones, las cuales usted evadió. Así es que por eso me tomé la libertad de evadir el tema de las escrituras, porque no es ni siquiera el tema. Más, sin en cambio, yo sí le hice una pregunta respecto a su afirmación de la iglesia, que si en ella exclusivamente solo hay salvación. Usted sigue afirmando que esas iglesias dispersas y de denominaciones, como si yo estuviera confundida, y yo no estoy confundida. Yo no estoy confundida. Así es que la invito a que regrese al tema y no siga acusándome de cosas que no estoy creyendo, porque desde que le leí mis primeras líneas, le dejé en claro que ninguna institución y ninguna iglesia, congregación local es la legítima iglesia. No tenemos la autoridad por hacer o no el libro o no. La iglesia es en sí misma, ya es por Jesucristo, no por lo que el hombre haga. Adelante ya. Muy bien. Bueno, pues concluimos la ronda de 10 preguntas entre Betty Valenzuela, cristiana católica, e Iracema, cristiana pentecostal. Ahora vamos a entrar a los 10 minutos de refutación. Ahora sí pueden, bueno, no se pueden decir lo que quieran, pero estamos hablando de la doctrina, ¿no? Cada quien es el momento de todos sus apuntes, pues sacarlos a relucir aquí en estos 10 minutos. ¿Está lista, Betty? Más que lista, hermanita. Muy bien, entonces tiene 10 minutos de refutación a partir de ahora. Adelante. Sí, bueno, cuando yo la interrumpí, entre comillas, yo levanté la mano y dije, ¿puedo decir algo? Pues ella me interrumpió en mi momento de exposición, por decirlo así, ¿no? Bueno, Iracema, me da mucho gusto, evangélicos como Iracema, honestos, y le tengo que dar las gracias a Iracema. Ojalá que muchos fueran como ella, porque el tema era cuál de todas las iglesias evangélicas es la iglesia de Cristo, y ella dice que ninguna es la iglesia de Cristo. Entonces, yo le entiendo a Iracema como que Iracema quiere decir, bueno, ni la mía es la iglesia de Cristo, porque dice que ninguna, y la palabra ninguna al castellano significa ninguna, ¿sí? Entonces, yo no sé por qué Iracema pertenece a una, ¿verdad? Si ella dice que no es cristiana, eso quiso decir ella, ninguna es la iglesia de Cristo. Bueno, por otro lado también quiero también decirle a Iracema que yo por qué metí la Biblia, que no estamos hablando de los libros, sí, pero lo que pasa es que ella dice, es que en segunda de Tesalonicenses, es que en la segunda de Pedro, es que esto, bueno, y luego ella me habla de la autoridad, o sea, sí tiene que ver, claro, hermanos, porque ella lo único que tiene como sagrado, y lo acaba de decir, ¿verdad?, que ni su pastor ni nadie, es solamente las escrituras, porque dice, ya estoy obligada a creer lo que está escrito. Aquí la pregunta es, ¿y dónde dicen las escrituras que tiene que estar obligada? Y ella me da segunda de Tesalonicenses, donde habla de que retengan las tradiciones, ya sea de viva voz o por carta, ¿sí? Entonces, a lo cual yo le digo a ella que ahí, miren, Iracema aceptó que no es la iglesia de Cristo, ninguna evangélica. Número 2, aceptó también, ¿verdad?, que la sola escritura la echó por la borda, porque ahí Pablo está hablando también que retengan esas tradiciones de ellos, de viva voz. Eso se llama tradición apostólica. Y claro, porque ella dice que no le gusta la historia. Bueno, ¿quién le transmitió a ella eso? ¿Los apóstoles? Aquí la pregunta es, pero ¿con qué autoridad? Porque ella también habló de la autoridad de la iglesia, ¿no? Entonces, yo le pregunto a ella, ¿con qué autoridad, Iracema? Tú dices que esos libros son palabra de Dios. ¿Quién te lo dijo a ti? Y igualmente no respondió, ¿verdad? Entonces, pues no va a responder porque pues no hay que responder, o sea, no hay argumentos. Ahora, ella también dice que
Ay, dice que los libros no tienen nada que ver. La escritura tiene que ver con todo, mija, para que le digas allá que te estaba soplando que está mal. O sea, la autoridad. Ahora, me hiciste una pregunta muy buena, Iracema, que me gustó mucho esa pregunta. Betty, ¿cuáles tradiciones sigues tú? ¿A cuál iglesia sigues tú? Y yo te respondí, yo sigo a la iglesia que te da la Biblia. A esa iglesia que el Espíritu Santo no dejó por escrito, que se tenía que reunir, iba a tener autoridad. Hasta Iracema sí o sí le hace caso. Iracema, repaten, hija, te digo con todo respeto, enójense, lloren. Hay hermanos tuyos que insultan, como el que está ahorita insultando ahí en el canal que tú le diste permiso. Hagan lo que quieran, pero nosotros le hacemos caso a un grupo de cristianos que se reúnen con una autoridad que aquí la pregunta es, ¿quién se las dio? Esa autoridad, ¿de dónde la agarraron ellos? Que hasta Iracema le hace caso, hasta Iracema le obedece. ¿Y saben por qué, hermanitos? Porque en Efesios capítulo, ay, es que la estoy parafraseando, 2:8 creo, 8:10, perdón, habla de que los poderes de arriba van a voltear ahora a ver la multiforme sabiduría de Dios. Dice ahí, lo voy a parafrasear, de hoy en adelante los poderes de arriba van a voltear a ver la multiforme sabiduría de Dios. O sea, es decir, la iglesia triunfante que está en el cielo, los santos, van a voltear a ver a esa iglesia que te dio la Biblia, Iracema, a esa iglesia que defendió las doctrinas en la historia, a esa iglesia que fue mártir y que no fueron evangélicos, Iracema. ¿Por qué no me quisiste dar el nombre de ese cristiano que fue muerto por los leones en el siglo I? Iracema, ¿por qué? Porque no te conviene, mija, porque ustedes no existen. Digas lo que digas, pataleen, enójense, lloren, pero ustedes no hicieron nada. Ustedes agarraron esta Biblia así como está escrita y ya. Aparte de que la mutilan, o sea, ustedes no son iglesia de Cristo, te lo digo con todo respeto. Eres un hijo de Dios, sí, pero no perteneces al cuerpo de Cristo, Iracema. Pero qué raro que sí aceptas lo que la iglesia cristiana define. Ahora, yo te pregunté, ¿tú eres pentecostés tú eres unicitaria o eres trinitaria? No me quisiste responder, Iracema. ¿Por qué? Porque te da vergüenza, porque sabías que te iba a refutar. Te iba a decir, bueno, si tú eres trinitaria, entonces, ¿los unitarios no son de Cristo? Y se decían, no, es que yo soy unicitaria. Uy, entonces, entonces los trinitarios no son iglesia de Cristo. O si dices, es que yo soy trinitaria, ¿en qué parte de la historia tu iglesia define esa palabra? Ustedes no defendieron nada, Iracema. Ustedes no existían. Ustedes son nuevos. Entonces tú tienes que buscar historia. Ahora, te diste un pacatazo cuando tú dijiste yo era católica y me hice cristiana. Pero fíjate lo que dice la Biblia, esa que tú lees. Dice, hijitos, primera de Juan 2:18, hijitos, es la última hora, y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Y en el versículo siguiente te dice, ¿quién son los anticristos? Dice, ellos salieron de entre nosotros mismos, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, se hubieran quedado con nosotros. Por eso decimos que es la última hora. Iracema, con todo respeto, tú eres un anticristo, mija. Y esto es muy grave, Iracema. Y no te lo digo yo, te lo dice la Biblia. Esa Biblia que tú crees que es palabra de Dios. Esa Biblia que tú cargas bajo el brazo, Iracema, te lo dice, que los anticristos salen de entre nosotros mismos. ¿Y quiénes son nosotros mismos? Los cristianos primitivos. Y tú saliste de esa iglesia. ¿Quién son entre nosotros mismos? Es la iglesia católica quien define la Biblia, quien te dice, ten, Iracema, ten. Y tú, sí, está bien, iglesia católica. Es que así es, mija, discúlpame. ¿Tú le crees a esa iglesia, Iracema? Ah, pero es que yo me puedo reunir, también dices, con los bautistas, con los pentecostales, unicitarios, con luteranos. Pues Iracema, sí te unes solamente para atacar el santo cuerpo de Cristo. Porque están divididos doctrinalmente, mija. Ay, no, pero pues eso que tiene, ¿no? Que crean que la salvación se pierde. Pero no estamos divididos, Betty, ¿eh? No importa que unos crean que María es madre de Dios. Pero, Betty, no estamos divididos, ¿eh, Betty? No importa que unos crean en el bautismo de los infantes, Betty, pero no estamos divididos, Betty, ¿eh? No importa que digan que Dios no es tres personas en uno, Betty.
pero no estamos divididos, ¿eh? Claro que están divididos, súper divididos, mija. Ahora, no me vengas a mí con que yo estoy dividida con los ortodoxos, con los cismáticos. Esos no son católicos, mija, porque así como ustedes salieron entre nosotros mismos, ellos, los cismáticos, los antipapa, los ortodoxos, también salieron entre nosotros mismos. Así es que esos también ya no pertenecen al cuerpo de Cristo. Están excomulgados como aquel católico que la iglesia de Cristo excomulgó porque hizo una versión de la Biblia diferente, que le retiró 7 libros del Nuevo Testamento. Se llamó Martín Lutero, ¿sí? Entonces, es que ustedes también están divididos de ti, porque ya sé que te están diciendo eso, Iracema. Bueno, ellos también ya no son católicos, ya no son cristianos, Iracema. Ya están divididos así como tú te dividiste, ellos también se dividieron. Ellos también salieron del cuerpo de Cristo. Aquí la pregunta es, ¿por qué tú le crees a esa iglesia, Iracema? A esa iglesia apóstata, a la iglesia ramera, a la iglesia prostituta, a la iglesia pecadora. Oye, ¿vota la Biblia? Pues la iglesia fue la que te la dio. No, pero esa iglesia no es de Cristo, Betty. No es cristiana, Betty. No se rige por una ciudad. Hiciste decir Roma, no crees que estoy tonta. Pero ¿por qué a esa iglesia tú le crees? O sea, ¿quién es esa iglesia tan pecadora? ¿Sí? ¿Con qué autoridad tiene para decirte a ti, Iracema, te regalo estos libros, hablan de Dios? Ahí está. Y tú sí, está bien. Así como, no, mija. Entonces, patalees, llores, digas lo que digas, Iracema, con todo respeto te lo digo, con el amor del mundo, Iracema, regresa al cuerpo de Cristo. Si tú no quieres ser anticristo, regresa al cuerpo de Cristo, Iracema. O bien, si odias a esa iglesia, al cuerpo de Cristo, si lo odias, pues haz tu propia Biblia, mija. Mira, hay muchos libros que quedaron fuera del canon. Está el libro está el cuarto libro de los Macabeos, está el libro de Enoch, que también lo menciona Judas, está la Didache, está el pastor de Hermas, que ya mero entraba en lugar del Apocalipsis. Tú dices, ¿sabes qué? Yo a esa iglesia no le creo, Betty. Yo le creo, yo voy a hacer mi propia iglesia, porque yo soy cristiana. Y vota esa Biblia, mija, porque como la ramera te dio la Biblia, y ustedes, aunque se enojen y repateen, aceptan la Biblia. Lo único que tienen es la Biblia y la aceptan. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo tiene autoridad y se la da Cristo del cielo. Tiempo. Gracias. Muy bien. Entonces acaban de concluir los 10 minutos de refutación de la hermana Betty Valenzuela. ¿Está lista, Iracema, para sus 10 minutos? Prenda tu micrófono, por favor. Estoy lista. Muy bien. Entonces, puede empezar a partir de ahora. Adelante. Betty, empezó este debate tomándolo de manera personal, atacando el por qué yo dejé la iglesia. Y la razón por la que la dejé, esta supuesta iglesia, porque eso no es iglesia, porque no se puede llamar iglesia a una institución o a una institución que está sentada en un estado, porque dijo el apóstol, ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni mujer. Entonces, ahí claramente se ve cómo una iglesia se hizo parte del estado. Y lo que tiene por papa parece más un emperador romano. La razón por la que yo abro mi testimonio en este video es porque no me avergüenza decir que en plena misa le dije, Señor, yo creo en tu iglesia, pero no creo en esto que estoy viendo. Gente pecadora, gente que se dice cristiana y es una gente falsa, gente que está insultando a su prójimo, que lastima y que no le duele. Nunca voy a creer que la legítima iglesia es una institución que tuvo frutos de Satanás para cometer crímenes, persiguiendo y torturando, aunque sean herejes o no sean herejes, como los tomaban. Va a ser santa y va a ser la iglesia de Satanás. Eso es lo que es. Eso es lo que es. Eso no es la iglesia. La razón por la que Betty evadió la pregunta de por qué su iglesia dice que fuera de ella no hay salvación es porque se encuentra en el numeral 846, donde dice que si en esa iglesia, si no están en esa iglesia no hay salvación. Pero en el numeral 847 dice que por la gracia que ellos buscan a Dios con ese sincero corazón e intentan en su vida hacer obras con ayuda de la gracia y hacer la voluntad de Dios, que a raíz de esa conciencia ellos pueden alcanzar la salvación.
Imagínense las personas que no tienen conciencia, que andan por ahí por la vida cerrados de entendimiento, pues esos ya no se salvaron porque no tienen conciencia. O las personas que están enfermitas o dañadas, o sea, esos no tienen conciencia de lo que hacen, esos ya no se salvaron, ¿sí? La razón por la que no quiso decir en qué se basa para afirmar que su iglesia es la verdadera y la legítima es porque no hay fundamento. Es porque sabe que la iglesia no está en Pedro, porque si cambia el fundamento y dice que fue en Pedro, entonces está rechazando a Cristo. Y los que rechazan a Cristo, esos son los verdaderos anticristos, ¿sí? Sigue pensando que yo estoy diciendo, ay, la iglesia de los bautistas, la iglesia de los pentecostales. No, desde un inicio, lo repito, dije que ninguna de esas denominaciones es la iglesia, porque la iglesia ni siquiera es de este mundo. La iglesia es Jesucristo, y Él es quien nos trae. Dijo Betty, se dio un pacatazo, ¿sí? Que hasta la iglesia le da la fe, cuando literalmente está escrito en Efesios 2:8 que Dios es el que nos da la fe, como lo dije en un inicio. Y lo voy a volver a leer. Tales anatemas se oponen a la verdad, predicando opiniones vanas, hablando con mentes carnales que provienen de su malvado y entenebrecido corazón y no reflejan la perfección de la obra divina, pues su hambre de poder los lleva a enseñorearse de los creyentes. Su avaricia hace que hagan mercaderías con las palabras engañosas, queriéndose adueñar de lo que no les corresponde. La salvación no le corresponde a la iglesia, la fe no le corresponde a la iglesia, la gracia no le corresponde a la iglesia. La cabeza no le corresponde a Pedro, al hombre, un hombre falible, que cuando le dijeron, oye, sobre de ti edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves. Mateo 18:18, las llaves también se las da a los creyentes, para atar y desatar lo que está en el cielo, en la tierra. No son exclusivas de Pedro. Y Betty lo único que está haciendo es atacándome de manera personal, porque yo dije que fui católica, criada de esa manera, hasta los 14 años. Y lo vuelvo a decir y no me avergüenzo, porque jamás voy a ser parte de una institución que se diga santa y que tenga frutos de Satanás. Invito a todo creyente que analice esta parte. La iglesia es santa, la iglesia da frutos santos, porque no somos nosotros quienes nos hemos purificado, fue Jesús quien nos purificó. Tiempo. A ver, le detuve el tiempo, Iracema. Le voy a pedir un favor, le voy a pedir. Cuando empezó el debate, yo les puse las reglas y ustedes quedaron de respetarlas. La hermana Betty la estaba atacando con argumentos, lo que usted dijo. Pero nunca le dijo a su iglesia maldita ni Déjalo. No, hermana. No, yo no dije que dijo eso. Yo dije que la iglesia no da frutos de Satanás. Permítame. No intervenga, hermana Betty. La iglesia, aquí está de testigo, por ejemplo, Salvador Barragán. No puede usted decir que una iglesia es satánica cuando decimos que el Espíritu, yo no puedo decir que su iglesia es satánica porque yo no sé si el Espíritu Santo habita entre ustedes. Y si yo le digo que es satánica, que es maldita, estoy cometiendo un pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, yo les dije, van a hablar con respeto de Dios. Yo no intervengo en nada, usted se dio cuenta, pero ahí sí intervengo. Porque si yo permito que usted ofenda al Espíritu Santo, me estoy haciendo tanto su cómplice como de la hermana Betty. Entonces, es lo único, por favor, que les pido. No se digan malditas sus congregaciones, porque ninguna de las tres podemos asegurar que el Espíritu Santo no ha habitado o no habita en sus congregaciones. Si estoy mal, me lo hacen saber después. Su tiempo lo detuve en 4 minutos con 22 segundos y 15 milésimas. Adelante, por favor. Puede continuar. Betty me dijo anticristo y no la detuvieron, así es que yo no dije que la iglesia es satánica, dije que la iglesia santa no puede dar frutos de Satanás, y lo vuelvo a repetir, una iglesia santa, una iglesia legítima no da frutos de Satanás. Romanos 6 da toda una cátedra de por qué el pecador estaba muerto en sus pecados, pero ahora ya no lo es. Y sí llegamos a pecar, estamos en debilidad, estamos en la carne hasta que llegue Jesús o hasta que nos muéramos. Pero ya no servimos al pecado, ya no somos esclavos del pecado. Jesús pagó nuestros pecados en la cruz. Y Él nos da la santidad, y Él nos agarra de la mano para decirnos, aquí, estate en mi presencia. En sus manos nos tienen, Señor. Yo no estoy insultando a ninguna otra iglesia diciendo que es satánica, porque no tenemos tal autoridad ni siquiera para decir que es la legítima iglesia, mucho menos para satanizarla. Nos damos cuenta
por sus frutos, porque Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Jesús no dijo, por sus denominaciones los conocerán. No, Jesús dijo, por sus frutos, porque aunque vayan gente a congregarse en las iglesias pentecostales o en otras iglesias, denomínense como se denominen, hay creyentes que ni siquiera están siendo conversos. Ese es el verdadero cristiano, ese es el verdadero cristianismo que nosotros predicamos. Aunque estés dentro de la congregación, si tú no has sido renovado y regenerado en el Espíritu Santo, no estás siendo parte de esa iglesia. Pero pidan, toquen y se les abrirá. Jesús dijo, llamen, toquen y se les abrirá. Así es que Betty hace unas acusaciones muy, muy fuertes. Pues yo la verdad no podría creer eso tan solo de la fe. La fe no me la dio el hombre, ni me la dio Calvino, ni me la dio Lutero, ni me la da mi pastor de mi congregación, ni ninguna denominación. La fe no me la da ninguna persona. La fe viene de Dios. ¿Cómo van a limitar que Dios le llame a sus ovejas? Nadie va a parar eso. Es la razón por la que no quiso responder la pregunta. ¿Todos los de tu iglesia son salvos? Porque sabe perfectamente la respuesta. Porque cuando estás sentado ahí en esa banca en la misa te das cuenta que todos son pecadores y que ni siquiera, nunca han tenido contacto con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no está donde es blasfemado su nombre, con sus acciones. Así es que yo estoy aquí dando testimonios de lo que Dios también hizo en mi vida. Y el Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo es lo más maravilloso que puede haber en el mundo. Por eso es que defendemos esa iglesia espiritual, esa iglesia que sí vive como hijos, que obedece a sus mandamientos. Esos son los verdaderos hijos de Dios y esa es la verdadera iglesia. Por sus frutos los conocerán, no por sus denominaciones, ni por sus doctrinas los conocerán, por sus frutos. Así es que en conclusión, ninguna de las denominaciones es la iglesia de Cristo, ni ninguna institución terrenal, ni tampoco los que van y se congregan, sino los que tienen frutos de obediencia. Esa es la verdadera iglesia. Con eso terminó mi tiempo. Le faltaron 2 minutos y medio. ¿Con eso concluye? Sí, con eso concluyo. Muy bien. Entonces, vamos a entrar a los 5 minutos de conclusión de este debate. ¿Está lista Betty? Pues le toca empezar a usted y va a cerrar de Iracema. Muy bien. Entonces, tiene 5 minutos a partir de ahora. Adelante. Bueno, Iracema está más que enojada, es obvio, ya la estamos viendo todos. Dice ella que yo la ataqué personalmente. No, hermana, antes de que le voy a reiniciar el tiempo, antes de que se me olvide otra vez. Por favor, puede evitar la palabra anticristiana, que no es la misma que satánica ni maldita. Para los que están aquí en el chat, no es lo mismo, señores, anticristo, que satánico y maldita. Son cosas diferentes. Entonces, nada más le pido, por favor, que la palabra anticristo, puede decir la palabra anticristiano, pero no se lo diga a ella. Que ella lo es, no se lo diga. Sí, por favor. Gracias, hermanito. Entonces, tiene, 5 minutos a partir de ahora. Es la conclusión. Adelante. Dice Iracema que yo la ataqué personalmente, que porque era católica. No, es que ella fue la que dijo. Ella fue la que dijo, yo salí de la iglesia católica, pero por eso yo le di a Juan que es bíblico esto, que dice que los que salen de la iglesia de Cristo, Juan les llama anticristos. Es una palabra bíblica. Y ella lo dijo, yo jamás la atacaría, personalmente no es mi estilo atacar a las personas en su persona, ¿no? Pero sí en la doctrina, y bien fuerte. Por eso se enojan y por eso me dicen hasta maldita, ¿no? Pero no importa, a mí, yo estoy acostumbrada. No sé por qué la hermanita Marisela, ahí, me hubiera dejado. Así son ellos. Entonces, por sus frutos los conocerán, ¿verdad que sí, Iracema? ¿Verdad que claro. Sí? Por sus frutos los conocerán. Entonces, ella dijo, la iglesia es maldita, la iglesia católica es maldita. Pues claro que esa católica maldita te regaló la Biblia. Qué raro, ¿verdad? Bueno, eso es por una parte. Y fíjense que me llamó la atención poderosamente 3 cosas de ella, que ella dijo que ya no peca, que la iglesia católica es una pecadora, que porque miren, ¿qué les dije, hermanos? Sí o sí tengo que hablar de la iglesia católica a fuerzas. ¿Por qué en la iglesia de Cristo? No hay de otra. No habló de ninguna denominación más que de la iglesia católica. A fuerzas no hay otra. Entonces, ella dice, es que yo me senté en la misa y vi el pecado. Oye, Iracema, si usted está en una iglesia que no peca, mija, huya de ahí, porque según 1 de Juan, capítulo 1, versículo 10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Dios y su palabra
palabra no está en nosotros. Reina Valera, 1960. Tómala, Iracela. Jaque mate. Entonces, Iracema, pero dice Iracema, bueno, claro que sí, o sea, todos pecamos, pero mis pecados que yo cometo ya los pagó Cristo en la cruz. Oye, qué fácil salvación, ¿no? O sea, es decir, los católicos que cometen pecados, los pecados de ellos no los pagó Cristo en la cruz, pero los pecados de los evangélicos sí, los presentes, pasados y futuros. ¿Se fijan, hermanos? O sea, nada más analicen las palabras de Iracema, ¿no? Los católicos que pecan no están perdonados con la sangre de Cristo, pero los pecados de Iracema sí. Oye, pues permíteme reírme porque estoy atacando la doctrina, mija, de tus argumentos, ¿eh? Ahora, también me llamó muchísimo la atención que dice ella, por sus frutos los conocerán. O sea, qué raro, porque ella dice que la Iglesia Católica dice que somos salvos por obras, pero ella dice que tiene que tener frutos. O sea, es que es bien contradictorio, hermanos, los evangélicos de veras, ¿eh? Y luego me muestra el catecismo, pero no me mostró el catecismo donde dice, ¿verdad?, que la Iglesia dice que somos salvos por gracia, mija. Para que lea un poquito. Mira, se me acaba de dar un consejo así como amigas. Si usted va a hablar de la Iglesia Católica, no cometa el error que cometen tus hermanos, porque agarran un texto fuera de contexto, ¿sí? Y la Iglesia Católica enseña que somos salvos por gracia, Iracema, ¿sí? Pero no exime las obras, porque Jesucristo en Mateo 25:35 nos exige, ahora sí que nos exige hacer buenas obras. Vengan, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber. ¿Qué es esa congregación que le da al hambriento de comer? La tuya no, Iracema, lo que tú dices que las obras no sirven. Entonces, ¿cuál de frutos, Iracema? El ser bonita, en amar solamente a mis hermanitos. No, mija, porque también Cristo dice, ¿qué ganas con amar solamente a los que te aman? Ama a los que te odian. Reza por Betty. Y luego se agarró hablando pestes del Papa, que es falible. Oye, eso lo enseña la Iglesia Católica, que el Papa peca. Porque aquí Primera de Juan dice todos. Y claro que dice Iracema que ella ya salva, ¿no? Cuando Pablo en Filipenses 2:12 dice, así que, amados míos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si Pablo era salvo, Iracema, ¿por qué Pablo dice que nos ocupemos de la salvación con temor y temblor? ¿Por qué? Porque dice Cristo, no todo el que me diga Señor, Señor, Iracema, entra al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad, Iracema? Hacerle caso a esa iglesia. Tú dices, es que la iglesia es visible. Oye, pues no, porque Cristo dejó una iglesia física. Cuando les dijo, vayan por todo el mundo. Mira, esto no es contradictorio porque Cristo en Mateo 16:13 elige a 12 hombres, Iracema, de carne y hueso como tú. Dice, subió al monte y eligió a los que él quiso. Pedro, Juan, todos los apóstoles, Iracema. Entonces, ¿la iglesia es espiritual? Sí, tiene razón, pero también es física, Iracema. Ahora, no me dijiste con qué autoridad tu iglesia pide diezmo, tampoco me dijiste eso, ¿no? Y, o sea, tú metiste al Papa, metiste el primado de Pedro, metiste la iglesia maldita, pero te diste un autopacatazo. Resumen, la iglesia evangélica no es la iglesia de Cristo. ¿Tú lo dijiste? No lo dije yo. Diga lo que digas, ya lo dijiste. Tu micrófono, hermanita Marisela. Perdón, la estaba regañando, hermana, y no me oía. Con razón seguía hablando. Bueno. ¿Está lista, Iracema, para su conclusión de 5 minutos? ¿Su micrófono lo puede prender, por favor? Sí, estoy lista. Bueno, llegaron los 5 minutos de conclusión para cerrar este debate de Iracema. Puede empezar a partir de ahora. Adelante. Bien, como lo dije desde un principio en mi exposición, ninguna de las denominaciones religiosas de cualidades históricas, imperiales, sacramentales, ritualistas, tradicionalistas, jerárquicas o patriarcas se puede autodeterminar a sí misma como la única iglesia de Cristo, sin importar el nombre de la denominación y proceso histórico. Ninguna de las denominaciones evangélicas ha cometido este gran error de llamarse a sí misma Iglesia de Cristo. Para una afirmación no demostrada, quedó evidenciado en este video y en esta transmisión que desde un inicio dije que la Iglesia es el cuerpo
de Cristo. Y somos parte de ella unidos por la fe. Y la fe no la da la iglesia, la da Dios. Quiero concluir también con que esa misma fe por la cual viene del Padre, esa misma fe es la que muchos, y seguirán teniendo muchos hermanos viniendo a Cristo y uniéndose al verdadero y legítimo cuerpo de la iglesia. Esa salvación no la da el Padre, esa salvación no le pertenece al hombre y el hombre no se puede apropiar de nada de lo que el Padre ha dado. Así que, pues, hermanos, como ustedes van a poder ver, descontextualizó algunas palabras de lo que yo dije. Para esto se va a analizar más adelante si es posible. Ustedes mismos lo pueden analizar. Y pues yo los invito a que estudien y se enfoquen a buscar la verdadera iglesia. No una iglesia local, ni una iglesia que se define por lo que éste está creyendo a diferencia de otra, sino como la Escritura lo marca, la legítima iglesia de Cristo. Me gustaría también añadir que Jesús viene pronto por esa iglesia y va a encontrar esa novia con esas ropas santas con las que Él dijo que la encontraría. Así es que yo los invito a que estudien mucho respecto a la iglesia, porque el secreto de este debate está en eso. Ninguna cosa que el hombre, ninguna manifestación que Dios ha revelado, sea la gracia, sea la salvación, sea la fe, no la obtiene el hombre, ni se la puede dar a otro hombre. La razón por la que aunque tengamos hermanos o familia que no están creyendo en el Señor ni que están viviendo una vida de santidad, es porque se necesita esa legítima conversión. Así es que yo me quedo con esta parte que yo expuse respecto a las denominaciones, de que el hombre no puede tener nada de lo que Dios ha dado. Esa sería mi conclusión. Le faltaba más de un minuto, ¿así lo quiere dejar? Así lo dejo. Muy bien. Bueno, pues acabamos de concluir este debate entre la hermana Betty Valenzuela, cristiana católica, e Iracema Jiménez, cristiana pentecostal. Yo por mi parte, no les puedo pedir disculpas para los del chat por algo que no hice incorrecto. Para mí fue correcto haberle dicho eso a la hermana, de que yo no le puedo llamar maldita a tu iglesia ni satánica, porque si ella me dice a mí que ama a Dios, yo se lo debo de creer, porque si ella ama a Dios es porque el Espíritu Santo así se lo hizo sentir. Entonces, por eso yo no puedo ofender al Espíritu Santo llamándolo maldito. Y fue lo único que yo les pedí a ellas, que respetaran, porque iban a hablar de Dios. Y si yo lo hubiera permitido, me hago cómplice de la ofensa al Espíritu Santo, y eso no lo voy a hacer. Entonces, yo les agradezco a Iracema que me haya permitido venir aquí a su canal a moderar. Y hermana, no sé, o sea, yo la miré que se molestaba a veces, pero el calor del debate así nos hace sentirnos. A veces nos dan ganas de agarrar una piedra y aventársela al otro, pero así pasa, o sea, así nos pasa, a todos nos pasa, no nada más a usted. Ya con el paso del tiempo se va a ir acostumbrando a los argumentos, y va a ser más fácil también para usted. Entonces yo le agradezco. Gracias, hermana Betty Valenzuela. Si puede despedirse, por favor. Sí, muchísimas gracias, Marisela. Yo te agradezco porque eres una excelente moderadora, no roba el tiempo, ¿verdad? Como algunos personajes por ahí, porque te robaron a ti casi 3 minutos aquella vez, y pues eso es honesto, bueno, en un tiempo y en las preguntas y todo. O sea, gracias, Marisela, porque tú nos enseñas cuando pones el tiempo en el celular, y pues eso se llama honestidad, ¿verdad, hermanos?
Entonces, también a Iracema, muchas gracias. Si falté a la caridad, discúlpame, pero yo no insulto, ataco los argumentos fuertemente, ¿verdad? Pues ya tengo experiencia en esto, pero no, jamás ataco a la persona. Claro, en un debate, ¿verdad? Porque allá por lo chat a veces sí me agarro el chongo, pero aquí no, y si falté a la caridad, sí te pido una disculpa. Y le mando un saludo al canal de Rodrigo, que está Francisco Zuc, estoy aquí leyendo al Chavo, a José Garro, a Randy Escalante, a todos los hermanos Aper, y sobre todo a Panzas, a mi Pancitas Calvo, que Dios los bendiga, y Iracema, gracias, también Dios te bendiga, y te espero en la Iglesia de Cristo con los brazos abiertos. Gracias. Bueno, pues le doy la palabra a Iracema para que se despida de su gente, salude a su gente y a su canal. Y por mi parte, muchas gracias y Dios les bendiga a pesar de todas las ofensas y las maldiciones que estoy mirando aquí en el chat. No se preocupen, yo los amo en el amor de Cristo porque así la iglesia nos lo ha enseñado. Dios les bendiga de mi parte y hasta la próxima. Adelante, Iracema. Bueno, pues me gozo en el Señor por este debate. Sin duda, siempre lo que va a sobresalir no son nuestras palabras, ni nuestros pensamientos, ni nuestras emociones. Siempre va a sobresalir la palabra y la palabra va a llegar a donde tiene que llegar. Y cualquier testimonio también que nosotras demos, como lo dije, pues me gozo en el Señor por esta oportunidad. Me agradezco a todos los que hayan venido, católicos o no católicos, o personas que apenas están entrando a estos círculos de la apologética. Me da gusto que nos visiten. Les pido de favor que se suscriban a mi canal para que sigamos subiendo más contenido respecto a la apologética y, ¿por qué no, también de la escritura? Porque pues sabemos que la palabra de Dios es alimento y para nuestro espíritu. Así que les mando a todos bendiciones, un fuerte abrazo, y pues estén ahí pendientes. Y felicito también a la señora Marisela porque he visto su crecimiento como moderadora y me gozo en el Señor también de que está aprendiendo, ¿verdad? Podemos equivocarnos, sabemos muy bien la situación con los minutos que pasó la vez pasada, sin en cambio, pues también sabemos que pues nos podemos equivocar y que somos humanos y cometemos errores, pero estamos aprendiendo. Téngannos también paciencia. Les pido que tengan también decoro por este tipo de situaciones en las que se salen de control y no insultar a nadie, ¿verdad? Somos embajadores de la paz, somos embajadores del amor, somos embajadores de la salvación, somos embajadores de la gracia, no que nos pertenezca, sino que está depositada en nosotros. Y pues en el nombre de Jesús bendigo a todos los que están aquí y en los otros canales, que tengan una excelente noche llena de bendición y que tengan esa comunión con el Espíritu Santo y pues que la gracia del Señor Jesús y la paz esté con ustedes. Amén.